Listo, aquí arrancamos la clase. Vamos a hacer un refuerzo, un recorderis del módulo de planeación de servicios de salud. Lo primero que hay que tener claro son las generalidades. Primero que están al día con la política país, con las formas de contratación, con la infraestructura o la red que se debe tener para, para garantizar la ruta crítica del paciente. Pero básicamente, planear servicios de salud implica tener en cuenta el contexto como tal. Es decir, uno tiene que saber cuál es la norma vigente, cuál es lo qué es lo que regula la existencia o qué define traer servicios de salud o hacer apertura de nuevos servicios. Entonces uno debe conocer en este momento nuestro marco jurídico está alrededor de la política de atención integral en salud, la política país, con todas sus rías y bueno, y con todas las condicionantes, con las normas de habilitación y con todo lo que rodea pues el servicio. Hoy estamos en riesgo con la posición de la ministra de, de si va a acabar las EPS, si va a fortalecer solo la red pública. Todavía no sabemos qué va a pasar y estamos todos en expectativa. Entonces uno tiene que conocer primero la normativa, después definir su servicio, si uno va a vender ambulatorio, hospitalario, quirúrgico, si va a ser domiciliario, extramural, si lo va a hacer telemedicina. Uno tiene que definir sus productos en su portafolio de servicios y saber cómo está el precio de mercado, qué está regulado por tarifas, dónde consigo, quiénes proveen, si justifica tener el equipo. Todos esos condicionantes del bienestar y condicionantes sociales hay que tenerlos en cuenta, aparte pues de las leyes de mercado, porque en Colombia salud es un producto de mercado. Entonces hay que tener todas esas variables pues bien definidas. Quiero preguntarles, entonces, ¿qué saben del ASIS? ¿Alguien sabe qué es el ASIS? Señores, señoritas. Buenos días. Hola, La Jessica. ciencia es análisis de situación en salud es un documento como donde se abarcan todos los determinantes sociales, todas las enfermedades, la mortalidad que se presenta en un determinado lugar. Exactamente, Jessica. Exactamente. El ASIS es un informe que tienen que hacer los entes territoriales, lo tienen que hacer el municipio, lo tienen que hacer el departamento y lo tienen que hacer el ministerio, de cómo está la salud en ese pedazo de territorio. Y eso incluye las causas de la enfermedad, incluye que el perfil epidemiológico viene con una caracterización de la población, viene con unas condiciones del entorno, y ese análisis de situación en salud es donde uno tiene, cuando uno quiere abrir una IPS, cuando uno quiere abrir un nuevo servicio, o quiere hacer una apertura de un nuevo servicio dentro de la IPS que ya tiene que ir a mirar cómo está la población antes de hacer la apertura. Me explico. No puede decir, un resonador es muy buen negocio, ¿cierto? Te puede decir, no, un Perdónenme resonador es por buenísimo. Pero yo coloco un resonador en Timbiquí, si me salen 2 resonancias al año, me salen muchas. Porque eso finalmente es un examen de muy baja prevalencia, de muchísima necesidad, pero un equipo de esos debe estar centralizado, de verdad, para funcionar. El ASIS nos dice qué servicios, a qué podemos acceder por territorio y podemos armar las redes de atención o las rutas críticas del paciente, aparte de saber de qué se enferman y cómo está la mortalidad materna y cómo están las muertes por violencia, que es muy importante saberlo. También nos dice qué servicios tengo disponibles por regiones y puedo armar las rutas de atención. Y eso es parte de la planeación de los servicios. Saber qué vamos a colocar en cada uno de los... Cómo, qué servicios vamos a disponer para las redes para hacer la mayor cobertura poblacional posible con la mayor cercanía al paciente. Pero no implica que cada municipio de Colombia deba tener un resonador, o que en cada municipio de Colombia haya un tomógrafo, o que en cada equipo, o que en cada municipio de Colombia haya una unidad de radioterapia, porque finalmente no se va a utilizar. Eso es parte del análisis de situación en salud. De qué se enferma la gente, qué disponibilidad de talento humano tengo, qué disponibilidad de servicios tengo y cómo articulo la red de atención. Por eso es muy importante, nosotros que estamos en salud, cada año, eso lo publican vía anual, cada 2 años, vean una revisadita al ASIS. ¿Qué dice el ASIS del municipio donde vivo? ¿Qué dice el ASIS del departamento? ¿Dónde vivo? ¿Y qué dice el ASIS del país?
que lo presenta el ministerio. Ahora, ¿qué sabemos de habilitación en salud? ¿Alguien? Bueno, muy buenos días. Hola, Alejandra. Yo creo que lo que sabemos de habilitación en los servicios de salud es como los planes o protocolos que se deben seguir para poder habilitar un servicio, como pues, la palabra misma lo dice. ¿Qué se requiere para brindarle a la población el mejor servicio de calidad? Por ejemplo, si voy a abrir odontología, ¿cómo lo voy a prestar y qué servicios de calidad voy a prestar en esa parte? Perfecto. La habilitación en salud hoy está regulada por la resolución 3100, que reemplazó de ahí para atrás una cantidad de normas que arrancó en la 1043 y que hoy ya van en la 3100. Han sido las resoluciones que han regulado los estándares de habilitación. La habilitación te dice, debes cumplir con este mínimo de condiciones para poder funcionar. Son 7 estándares. Más adelante vamos a hacer un avance en la presentación. Ayer me llegó un borrador de unas modificaciones que piensa hacer el ministerio actual sobre la 3100, pero son más de forma que de fondo. Ahora al final de la clase me dejan un correo electrónico y yo les mando ese borrador a ese correo electrónico. Ese borrador no se ha firmado, pero cuando ya el borrador está listo, usualmente le cambian 2 tildes y 3 comas y eso es lo que se publica. Seguramente se publica la próxima semana o dentro de 2 semanas esa modificación de la 3100. ¿Quién me puede decir cuáles son las modalidades de contratación que tenemos hoy vigentes en salud en Colombia? Tranquilos que si no saben yo les ayudo. Doc, una preguntita. Dime, Alejandra. ¿En eso dentro de las modalidades de contratación entra lo que son los paquetes? El paquete SOA, el Sí. paquete... Ok, gracias. Las modalidades de contratación básicamente en Colombia son, pues en la norma hay como 8, pero realmente se ejecutan 4 modalidades de contratación. Cápita, que es el que se hace para el primer nivel, que es un pago fijo por un grupo poblacional donde se garantiza la vías de promoción de la salud. Evento, que es lo que cada actividad que yo haga, cada CUPS que yo o cada CUMS que yo genere, ordene me lo pagan. Entonces, una consulta, cobro la consulta, si mandé un examen de laboratorio, cobro el examen, si mandé una imagen, cobro la imagen, si mandé la interconsulta, cobro la interconsulta. Este es evento. Están las modalidades de paquete, que se manejan más que todo en el orden quirúrgico, que es como un evento, pero es un evento macro. En lugar de decir, vamos a hacer una apendicectomía y yo le cobro los derechos de sala, la ayudantía, al cirujano, los líquidos. Entonces le hago un solo paquete que se llama apendicectomía abierta o laparoscópica, le coloco un valor y ese valor se llama paquete de cirugía apendicectomía laparoscópica. Y ya se le pongo un valor. Es un evento, pero es un evento agrupado. También se hacen paquetes para grupos de diagnóstico relacionado, es decir, vamos a hacer un programa de gestión del riesgo para EPOC. Entonces eso tiene 4 consultas al año en neumólogo, tiene 8 consultas de médico general, tiene 12 sesiones de rehabilitación cardiopulmonar. Bueno, todo lo que traiga el programa. Y decimos, este programa al año vale 5 millones de pesos paciente, por poner un número redondo. Nunca es tan alto, no se ilusionen. Y eso lo partimos en 12 avas y ese paquete del paciente cuando garantice que fue todo el año, cada vez que va yo le pago una 12ava del valor, eso es otro modelo de empaquetamiento. Y la otra modalidad que nos queda por fuera es la de pago por ejecución de resultados. Y es que yo defino un valor en una nota técnica, como en el PGP, y al final del ejercicio, si cumplió la meta, le subo el valor de la prima, un pago por éxito. Y eso sería como las modalidades de contratación, pero ahora la gente las vamos a ver con sus pros, con sus contras, con qué beneficios tiene o qué dificultades tiene cada modalidad de contratación. Política país, RIAS, MIAS, Maite, ¿alguien se atreve a definirlas? ¿Me quedé solito otra vez? Ahí están. Sí, sí, estamos. Bueno, la política país es la política de atención integral en salud de Colombia. Ese es el marco jurídico que tenemos hoy para atención en salud.
Eso define dice que el país debe garantizar los 5 momentos de salud del paciente. Los 5 momentos son promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Y dice que para cada uno para cada uno de esos tiempos debe haber definido una ruta de atención basada en un grupo de diagnóstico relacionado. Es decir, fueron al país y dijeron, todos van a entrar en las guías de promoción de la salud. Y cuando aparezca alguna condición clínica en particular o en especial, llámese gestantes, entonces en las rías materno-perinatal, llámense enfermos de diabetes, hipertensión, dislipidemia, los crónicos tienen las rías de cardio cerebrovascular. Los pacientes de salud mental tienen 2 rías, una para psicoactivas y otra para enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Bueno, hay unas rías, hay 15 rías, aparte de las rías de promoción de la salud, que son las rutas integrales de atención en salud, y el MAITE, ese es el modelo de las rutas, pero con enfoque territorial. Es decir, no es lo mismo proponer unas rías en Bogotá que proponerla en el Pacífico nariñense, por acceso, por población, por perfil epidemiológico, por accesibilidad. Entonces, MAITE pide que haya un enfoque, ese test de territorial, que haya un enfoque del territorio. Ustedes todos van a ser auditores, algunos ya deben estar en el rol, otros deben estar todavía en la asistencia. Los indicadores son la base de su próximo trabajo como auditores o el trabajo actual como auditores. Todos deberíamos tener indicadores, pero la auditoría como tal funciona con base a los indicadores. Entonces, hay que conocer que hay varios tipos de indicador, de oportunidad, de accesibilidad, si el usuario está satisfecho con el servicio, si me alcanza la gente que tengo para atender, si me alcanza la plata para poder trabajar, si mi gestión clínica tiene un impacto verdadero. Hay una cantidad de indicadores que vamos a hacer como un resumen ahí puntual. Y como este tema habla de preparación o de planeación de servicios de salud, pues hay que tener las bases del mercadeo. La base del mercadeo es el mix marketing, también conocido como las 4P. No sé si alguno de ustedes la conoce. ¿Alguien sabe qué es el 4P o las 4P? Yo no, doctor. Bueno, las 4P son, cuando uno va a sacar un producto al mercado, tiene que tener en cuenta las 4P. Ya ese modelo va como en 7P, pero no con las 4P es suficiente. Las P son producto, precio, promoción y plaza. Más adelante lo vamos a ver. Pero uno hace un plan de mercadeo teniendo en cuenta su producto, cuánto va a cobrar por él, a dónde lo va a vender, ¿cierto? Y cómo lo va a publicitar o cómo va a hacer que llegue al cliente final. Estas son las 4P. Y en salud, nosotros hacemos, algunos de ustedes trabajan en primer nivel, algunos de ustedes es enfermera de PIP o está en primer nivel. Sí, señor. Usted Yo, tiene unos buenos días. indicadores, Stephanie, usted tiene indicadores de demanda inducida para vacunación, para planificación, todo eso. Para planificación, sí, señor. Usted todo eso lo mete en un mix marketing y su promoción es la demanda inducida. Ahora lo vamos a ver Ujú. más adelante también. Esto es una sensibilización, más o menos para que entendamos qué vamos a ver ahorita, porque todo lo que está ahí atrás es lo que uno tiene que juntar, o tiene que unir, o tiene que armar un paquete con todo lo que está atrás, para poder decir que el servicio quedó bien planeado. Uno no puede abrir servicios porque le parece que no haya. Si, por ejemplo, yo tengo algunos de mis clientes están en Buenaventura, y en Buenaventura faltan muchos servicios de salud. Entonces todo el mundo arranca queriendo llevar servicios a Buenaventura. Entonces, si los servicios funcionaran solos, pues sería un hit. Y lo han vivido, no sé si tengo gente de Buenaventura aquí en la clase. En algún momento tuvieron las camas de UCI listas y las sillas de diálisis listas para trabajar y no había talento humano para ejecutarlas. Eso es un problema de planeación. Entonces, cuando no hay un servicio que abrieron, uno no puede decir, como no hay, abramos. Si no lo han abierto, hay que hacer un análisis de mercado bien juicioso, porque por algo no hay un servicio abierto. Hay que empezar a revisar todas esas variables y eso básicamente lo que va a quedar aquí en adelante, o lo que vamos a ver es eso. Cómo planeamos nuestros servicios y cómo definimos si abrimos o no abrimos, y si abrimos, qué abrimos, y si lo que abrimos, cómo lo abrimos, porque todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque para eso se planean los servicios de salud. Entonces el ASIS, como bien lo mencionaba Alejandra, creo que fue, Jessica, bueno, no me acuerdo cuál fue la que mencionó el ASIS, es un estudio que se hace por el ente territorial
Ese estudio define cómo está mi capacidad instalada en el municipio, qué acceso, cuántos profesionales tengo en el municipio y técnicos, de qué se enferma la gente de mi municipio y cuáles condicionantes del bienestar están cubiertos o no. Entonces en el ASIS te hablan si hay acueductos, si hay alcantarillado, si hay PETAR, cómo están las vías de acceso, cómo está el nivel educativo, porque todo eso determina la condición de salud. Cuando la OMS, por allá en Alma-Ata, antes de que ustedes nacieran, para el 78, definió las metas del milenio, definieron los condicionantes del bienestar. Son 15 y el número 15 es salud. ¿Por qué creen que salud es el último condicionante? Pues Doc, yo creería que si se tienen los otros 14, la persona puede relativamente tener un buen estilo de vida, por así decirlo. Alejandra, muy Entonces bien. eso le va a dar salud. Exactamente, pero es un poquito más amplio, pero sí, tienes, es una forma muy, muy acertada de verlo. Los primeros 14 condicionantes en ausencia desembocan en salud. Entonces, si no hay agua potable, que es un problema de planeación, ¿qué pasa con la población cuando no tiene agua potable? Pues se ven las enfermedades ¿Verdad? más que todo Exactamente, entéricas. exactamente. Aumenta todas las infecciosas. ¿Y dónde van a dar los pacientes de enfermedades infecciosas? Al hospital. Uno de los condicionantes son carreteras pavimentadas y señalizadas. Eso también le tocaría, no sé, a planeación municipal o infraestructura del municipio o del distrito. Pero cuando no hay carreteras pavimentadas señalizadas, ¿qué pasa con los accidentes? ¿A dónde van a dar todos de cabeza? Al hospital. Entonces, el condicionante transversal de los demás condicionantes es la salud. En la medida que que los 14 anteriores funcionen, salud funciona. Entonces, muy buena definición, Alejandra, porque eso es lo que define la OMS. Cuando habla de los 15 condicionantes del bienestar, salud quedó de último. Y es porque definir la salud es muy difícil, pero identificar qué la afecta es mucho más fácil. Si uno cubre lo que afecta al bienestar o lo que afectaría el bienestar, termina generando muy buena salud. Entonces ahí están los 15 condicionantes del último de salud precisamente por eso. ¿Con qué propósito se hizo el estudio ASIS o por qué se pide que se presente el estudio ASIS cada 2 años? Pues porque con ese estudio todas las inequidades que estén presentes en la comunidad, todas las diferencias, las brechas que hay entre los que están bien y los que no, las identifica el ASIS y nos permite tener herramientas para medir y para mejorar esos condicionantes del bienestar de los determinantes. Por eso es muy importante revisar siempre el estudio ASIS. Y se encuentra eso de libre acceso. En Google ustedes colocan ASIS Cali y le va a botar por defecto todos los años en que se ha presentado. Con ese estudio ASIS, ustedes tienen una foto, y no solamente en Cali, no me refiero, cada municipio tiene su ASIS. Con ese análisis situacional, usted tiene una foto real del sistema o el sistema de salud, no, cómo está su municipio en todos los temas con enfoque de salud. Entonces, para habilitarnos hoy, hablando de habilitación de servicios de salud, hoy nos rige la 3100 del 2019 y esa define todas las condiciones para poder habilitar y prestar servicios de salud en Colombia. Esa norma, al igual que la norma anterior, tiene 7 estándares. Esos 7 estándares tienen en cuenta, primero, el talento humano, es decir, si yo voy a vender medicina general, o voy a vender odontología general, o voy a vender cirugía, lo que yo vaya a vender debe garantizar que haya un profesional certificado. Entonces yo digo, voy a hacer consulta externa de nefrología, pues cuando me revisen las hojas de vida, pues tiene que haber un nefrólogo que esté graduado en Colombia o que esté reconocido por el ICFES como carrera homologada. El ministerio le hace la homologación del título. Si no están homologados, pues no sirven. Ustedes cuando sean auditores y van a auditar a condiciones de habilitación, cuando van al estándar de talento humano, lo primero que se revisa es que el profesional esté graduado en una universidad o en un instituto, si es técnico o tecnólogo,
que esté avalado pues por Colombia, que aparezca en el RETUS, que es la plataforma del Registro Especial del Talento Humano en Salud, y después revisan todo lo que pide la norma, que tengan soporte vital básico, avanzado si es técnico profesional, que tengan el curso de violencia, bueno, todas las demás condicionantes que les van a pedir en el talento humano, y que lo hacen desde talento humano con una lista de chequeo. Espera un momentico, por favor. Listo. Entonces, retomando, el primer estándar es talento humano. El talento humano, pues obviamente es la gente que presta el servicio y hay que tener en cuenta todos los condicionantes, todos los requisitos que tienen. El segundo es infraestructura. La infraestructura es uno de los indicadores que más deficiencia tiene en Colombia. Cuando usted le dicen que abrir una institución de servicios de salud, usted tiene que tener primero dos condiciones antes de colocar el primer ladrillo. El primero es el uso del suelo. Si el uso del suelo no permite la práctica médica con o sin internación, dependiendo si es ambulatorio, con que diga práctica médica sin internación es suficiente, pero si tiene urgencias y hospitalización, debe decir actividades de la práctica médica con internación. Si no dice eso, ese edificio no sirve para hacer una clínica. Y eso lo regula el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Casi todos los municipios lo tienen desactualizado, es el popular POT. Casi todos los municipios lo tienen desactualizado y en este momento lo están actualizando, que es la actualización del catastro multipropósito y todo lo que están haciendo los municipios para poder actualizar el plan de ordenamiento territorial. Entonces la infraestructura arranca desde el uso del suelo y luego hay unas condicionantes. Si mi servicio es ambulatorio, debe cumplir con normas de sismo resistencia de categoría 2. Pero si tengo hospitalización, tengo que cumplir con normas de sismo resistencia de categoría 4, que es la más alta de las categorías. Después me van a pedir unos indicadores de electricidad, que se llama la norma RETIE, y de iluminación, que se llama RETILAB, con esas y de las redes de datos. Yo tengo que certificar mi red eléctrica, mi red de datos, mi red de hidráulica, todo tiene que ser certificado. Debo tener agua de red contra incendio, o debo tener un sistema para apagar los incendios, debo tener un almacenamiento de agua que garantice 48 horas el funcionamiento de la institución en caso de un corte. Todo eso va en infraestructura. ¿De qué tamaño son los consultorios? Un consultorio de 10 metros cuadrados, debe disponer de lavamanos como mínimo. Las salas de cirugía y procedimientos menores son de 20 metros cuadrados, son de 12. Las de cirugía son de 20 metros cuadrados mínimo. El ancho de los pasillos, la inclinación de las rampas. Si tengo más de un piso, tener acceso para discapacidad, ya sea en rampa o en ascensor. Entonces, una ruta de emergencia, y todo eso está en infraestructura. Todo eso hace parte del estándar de infraestructura. Y eso, pues, uno baja la resolución y hay un libro que se llama Autoevaluación de Servicios. Usted revisa los servicios, de ahí le dice qué debe tener cada uno de los servicios, y si usted lo cumple, pues ya está listo, y si no, pues no cumple, y la norma no tiene grises, no tiene ni casi cumple, ni por poquito lo cumple, es cumple o no cumple. Entonces usted o cumple o no, y definitivamente puede habilitar o no el servicio. La dotación hace referencia a los equipos que debo tener para poder habilitar el servicio. Entonces la dotación es que debo tener carro de paro, que el carro de paro debe tener X número de medicamentos con un protocolo de una guía, debe tener desfibrilador, laringoscopio, ombú pediátrico y adulto, debe tener sondas, bueno, todo lo que debe llevar según el protocolo de carro de paro. Me piden el protocolo, que es de parte de procesos prioritarios, y me piden el carro, que es de parte de dotación, y me piden el área donde debe estar, que es de parte de la infraestructura. Entonces todo se concatena. Y el estándar 4 hace referencia a medicamentos y dispositivos médicos e insumos, y ahí habla uno de farmacovigilancia y tecnovigilancia. La farmacovigilancia es que uno se inscribe al INVIMA como servicio farmacéutico, debe tener un químico que es director técnico, debe tener un regente de farmacia o un auxiliar de farmacia que despache de la farmacia, y debe haber un seguimiento muy juicioso a las condiciones de almacenamiento y dispensación de los medicamentos. Hay que tener en cuenta humedad, temperatura, las cadenas de frío para los medicamentos que lo requieran, la custodia bajo llave de los medicamentos de control. Es decir, todo eso todo ese programa de farmacovigilancia tiene un contenido grande, es un programa con seguimiento, con reportes y con responsables. Y dispositivos médicos también tiene un programa que se llama Tecnovigilancia.
Entonces yo tengo que tener hoja de vida de cada equipo, debe haber un ingeniero biomédico o un ingeniero eléctrico o algún tipo de ingeniero que esté certificado por el INVIMA para hacer mantenimiento a los equipos que yo tengo a la categoría de los equipos que yo tengo. Los equipos son categoría, los médicos arrancan en 2, 2B, 3. Entonces, de acuerdo a esa categoría, debe estar certificado quien le haga mantenimiento. Y yo tengo que hacer mantenimientos preventivos internos y tengo que hacer calibraciones externas. Yo no puedo hacer mantenimiento y calibración interna, porque la calibración mide que el mantenimiento esté funcionando, sería ser juez y parte. Yo busco un ente externo que esté certificado por la ONAC, que me haga calibración, y mi ingeniero interno me hace mantenimiento. Los proyectos prioritarios, que es el quinto estándar, habla de todo lo que va escrito, todo tiene que estar escrito, manuales, procesos, protocolos, guías. Yo me hago adherencia a las guías del ministerio, entonces hago un oficio que dice, esta institución se adhiere a las guías del ministerio, pero tengo que socializarlas, tengo que tenerlas visibles para los profesionales, tengo que tener una carpeta con ellas, ya sea virtual o física, debo tener un programa de educación y capacitación continua para eso, y todo hace parte del proceso prioritario. Ahí tengo los consentimientos informados, tengo los desistimientos de servicio, tengo los soportes de todas las atenciones, todo el material de material POP, que es material de publicidad para PIP, todo hace parte de los procesos prioritarios. Es donde yo escribo cómo hago lo que hago y cómo mido lo que estoy haciendo para definir si lo hago bien o lo hago mal. Todo eso hace parte de procesos prioritarios. Ahí está el PAMEC, es un programa de auditoría de la mejoría de la continua, de mejoría de la calidad de la continua de la calidad. Está el PEGIRS, que es el PEGIRASA, que es el que mide cómo manejo mis residuos hospitalarios. Está el programa de seguridad del paciente, bueno, están todos los programas que son procesos prioritarios, hacen parte de ese estándar y todo eso lo revisan en la visita de habilitación. El estándar 6 son la historia clínica y registros. Debe estar sistematizada. La historia clínica debe ser hoy ya sistematizada para todo el mundo. Debe tener unos controles de calidad, es decir, que la historia clínica una vez se cierra no se puede volver a abrir para ser modificada. Debe tener usuario, clave y contraseña. Debe tener el sello o el registro del profesional que atendió. Debe tener las condiciones mínimas que regulan la historia clínica en la ley 1995, por allá, el 94. Esa ley está vigente todavía, no la han modificado. Y el último estándar hace referencia a las interdependencias. ¿Qué es una interdependencia? ¿Alguien me ayuda con esa definición? ¿Nada? Bueno, las interdependencias son los servicios que se conectan a mi servicio, que son la mínima exigencia para poder funcionar. Me explico. Yo no puedo tener una unidad de cuidados intensivos si no tengo cirugía y si no tengo hospitalización. Si el paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos requiere una cirugía, yo no lo puedo trasladar, lo tengo que operar en la misma institución. Debo tener cirugía en el servicio. Y cuando el paciente termina el proceso de hospitalización de uso intensivo, de cuidados intensivos, debe bajar intermedios al hospital en general antes del egreso. Si yo no tengo servicios y no tengo imágenes diagnósticas y no tengo laboratorio clínico, pues yo no puedo atender al paciente. Las interdependencias son eso. ¿Qué son los servicios que se conectan al que tengo para poder garantizar el funcionamiento? El estándar 7 se refiere a todas esas interdependencias. ¿Cuál es la ambulancia que me va a trasladar los pacientes? Bueno, si tengo laboratorio clínico, cuál es el nivel del laboratorio clínico, las ayudas diagnósticas en imagenología, ionizante o no ionizante, tengo ecografía, radiografía, tomografía, resonancia o no. Todo eso es parte de las interdependencias. Es como mi servicio se interconecta con otros o cuáles son los requisitos de ley para poder abrir un servicio y cómo interdepende con otro. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Por favor, dígame, Jordan. O profe, no, me incluye. Una preguntita. Señora, En cuénteme. estas interdependencias, ¿pueden haber algunas excepciones? Mi pregunta va orientada, por ejemplo, un hospital de nivel 2 no es obligatorio que tenga una UCI, pero sí puede tener el área de cirugía. Y un paciente que salga de cirugía posiblemente necesite una UCI. O sea, toca hacer un proceso de revisión. O sea, ¿se puede haber como esa flexibilidad o Claro que sí, necesariamente claro que sí. debe? Mira, si tú estás definido como mediana complejidad y tienes una cirugía menor, una cirugía que hace parte de tu nivel de complejidad,
Entonces, si el paciente se complica por alguna anafilaxia, cualquier otra cosa que haya sucedido, tú tienes que tener en tu interdependencia, debes tener un contrato con una clínica de mayor complejidad donde vas a remitir, o la EPS, que el paciente que tú estás atendiendo debe tener una ruta de remisión a la alta complejidad, y tú lo que haces es que remites el paciente. Ahora, tiene que ser tú no puedes estar haciendo, por ejemplo, una cirugía de neuro en mediana complejidad. Tienen que ser las cirugías que tú puedes hacer. Estabas haciendo, no sé, un cálculo renal y se complicó. Estabas haciendo una colelab y se complicó. Estabas haciendo una apendicitis y se complicó. ¿Sí me entiendes? No puedes estar haciendo cirugías de alta complejidad. No estás haciendo un reemplazo articular. No, eso no es de mediana complejidad. No, estás haciendo una cirugía de neuro. Estás haciendo un stent coronario. Todo eso, esas cirugías que son de alta complejidad, por definición, debe estar en un hospital de alta complejidad, de tercer nivel, y ahí debe haber UCI. Pero si es una cirugía que se puede complicar, un parto se puede complicar, lo que es de baja complejidad se puede complicar todo, uno debe tener una red de remisión identificada por EPS, eso lo hace el CIAU, que es el Servicio de Información y Atención al Usuario de cada sede. Uno tiene un manual de referencia y contrarreferencia, y cuando esa interdependencia está definida en una ruta. El paciente que tengo hoy, pongamos un ejemplo con una EPS del contributivo. Tienen en el hospital de Candelaria, que es de baja complejidad. Allá tienen cirugía. No, el Candelaria es de Florida, que es de mediana. Estamos en el hospital de Florida Valle. Y están dándole a un paciente una colelab. Y resulta que hubo un riesgo vital en la cirugía porque se complicó por cualquier cosa. Al paciente, como es de SOS, usted ya sabe que su red de remisión es Valle de Lili o Amiga, que ya no llama Amiga, que se llama Valle de Lili el Limonar, o la clínica Tequendama. Una de esas es la remisión del paciente SOS. Usted lo tiene definido desde la contratación. Ese paciente de esa EPS se complica, usted notifica vía CIAU la complicación, hace la remisión como urgencia vital o como la urgencia del carácter que sea, lo monta en la ambulancia y lo manda allá. Y esa es la interdependencia. Lo que yo no tengo nivel de complejidad, tengo que tener una ruta de remisión. No sé si te compliqué más la respuesta o te aclaré la idea, Alejandro. No, sí, Doc, me aclaró Ok, la duda. listo. Entonces vamos avanzando. ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Entonces aquí tenemos, estas son las que más se utilizan en Colombia, estas 5. Tenemos otras que son como alquiler de camas, que están en la norma pero no se utilizan. Entonces vamos a ver las que de verdad se utilizan. La capita, vamos a hablar de la modalidad, a qué niveles de atención se puede hacer la modalidad de contratación, cómo es el tema del recaudo de los recursos según la norma, porque en la vida real es otra, y cuál es el nivel de riesgo que asume el prestador. Entonces, a usted le dicen, vamos a hacer cápita. Cápita solamente aplica para primer nivel. ¿Y qué tiene ahí? La ruta de promoción de la salud, lo que antes llamaba PIP. Entonces, tiene consulta de morbilidad, la consulta que uno pide la cita con médico general o con ontólogo general, y los programas. Entonces, tiene salud sexual y reproductiva, crónicos, gestantes, alteraciones del joven, adulto mayor sano, todos los que hacen parte del PIP están allí. Eso es lo que se puede meter en una cápita. Y los laboratorios, solo de primer nivel. No se puede meter los laboratorios de segundo nivel, ni de en adelante, ni se puede meter imágenes que sean de segundo nivel en adelante. Entonces se puede la placa de tórax, se pueden radiografías simples, pero no entran ni tomografías, ni entran resonancias, entran las ecografías solo las de gineco, porque ni siquiera entran las de abdomen, son segundo nivel. Entra lo básico de primer nivel, y eso puede ir en cápita. Se define un valor por usuario, entonces le dicen, yo le voy a poner los 10.000 pacientes que tiene Sura en el municipio de, no sé, de Jamundí. Yo le voy a pagar a 10.500 por cada usuario. Esa cápita vale 105 millones. Y usted garantiza todo lo que salga de primer nivel. PIP, citas de médico general, de odontólogo general, y a usted le pagan en el mismo mes que ejecuta, le pagan ese dinero por su anticipado, pero eso no asume el riesgo de la población. Cada vez que aparece un paciente y se complica, el de la cápita lo remite al siguiente nivel de atención. Su responsabilidad en el riesgo del paciente, 0. Solamente le dicen, haga demanda inducida, caracterice a la población y al que no pueda controlar, remítalo. Entonces, el riesgo que asume con la población, ninguno. En el evento
Eso aplica para todos los niveles. En el papel se paga 90 días. Yo asesoro instituciones que tienen facturas de 400 días. Pero pues en papel se paga los 90 días. Y eso significa que todo lo que yo hago me lo pagan. Hago la consulta, cobro consulta, mando un examen, cobro el examen, mando un acto interconsulta, cobro la interconsulta, hago en odontología 3 superficies en obturación, cobro las 3 superficies. Cada actividad que yo haga es un cheque. Eso se llama fee for service en la bibliografía. Cuando lean la bibliografía de Economía de la Salud, cuando aparezca fee for service, es lo que aquí conocemos como evento. Esa modalidad de contratación es muy dañina financieramente para el sistema y básicamente la acabose al que nos encontramos financiero hoy se debe a esa modalidad de contratación. Porque si yo no tengo ninguna responsabilidad en el riesgo con el paciente y me pagan por hacer y no por saber hacer, que es lo que hace el evento, entonces el paciente viene hoy, yo le hago un procedimiento, se complica, le corrijo la complicación y la cobro, luego se complica la complicación, entonces corrijo la complicación y también la cobro. Entonces la EPS paga muchísimos recursos, la plata del sistema no alcanza porque es altamente limitada y finalmente eso le ha hecho mucho daño. Y nosotros tenemos un problema, voy a hacer un pequeño paréntesis. Como usuarios del servicio de salud, tenemos un problema serio en entender cómo funcionan las finanzas del servicio de salud. Me explico. Va una persona joven, una mujer 32 años, sana. Va y hace una consulta a Valle de Lili o a Imbanaco, colocando nombres propios. Es una mujer que no tiene ningún problema, sino que va a consulta porque quiere saber cómo está. En lugar de hacerle un screening de, no sé, de un examen, de unos laboratorios para definir algo, automáticamente la remiten a gineco, a medicina interna, y si dijo que le dolió la cabeza, la manda a la neuro, y si a veces dice que está cansada, la manda a la medicina del deporte, y allá le hacen ecografías, le hacen exámenes, le hacen pruebas, la pasan por todos los servicios para decirle que está sana. Y ella sale muy contenta porque la vio todo el mundo y está bien. La clínica que ella tenía, que cuando la vio el médico general, un buen médico general resolutivo, decía que no necesitaba pasar por ninguna especialidad. Pero en el modelo del evento, yo tengo que remitírsela a los especialistas, ellos tienen que mandar exámenes, tienen que mandar ayudas diagnósticas, tienen que mandar todo lo que tienen que prescribir, por eso aumenta mi factura al final del mes. Entonces, uno como usuario cree que le fue muy bien cuando fue a Valle de Lili, lo vieron 4 especialistas, lo irradiaron, le sacaron sangre, lo pararon a banda, y uno cree que le fue bien. Resulta que gastaron la plata del sistema en un paciente sano. Entonces, uno no le fue tan bien como uno creía, porque no era necesario ese tamizaje que le hicieron a uno. Ahora, si la clínica indica, si tiene alguna condición clínica, esa persona tiene que ir a la especialidad, pero debe tener indicaciones clínicas. Y como no hay riesgo compartido, a la IPS poco o nada le importa hacer una buena clínica, sino que el médico general es una puerta de entrada para todas las especialidades. Cuando uno hace un pago global prospectivo, que uno es riesgo compartido, es decir, a usted le dicen, le doy una bolsa para que administre, le doy un anticipo de un porcentaje y el resto se lo pago a 60 días. Eso normalmente es del 50 y 50, 60 y 40, 70 y 30, depende del nivel de complejidad. Usted ya deja de mandar lo que no tiene que mandar porque no hay clínica, porque usted tiene el riesgo compartido. Entonces dice, no, venga, me vamos a remitir a ginecología a las siguientes condiciones. Porque para una paciente de 32 años, uno le manda la citología y tiene que salir positiva la citología para poderla mandar a otro servicio. ¿Para qué va a ir a gineco si no tiene ninguna alteración clínicamente, no está mal y la citología salió sana? Si no tiene problemas con el ciclo menstrual, si no tiene problemas hormonales, si no tiene ninguna condición clínica, ¿para qué la mandan al gineco? A que le mande una citología, eso lo manda un médico general, lo manda una enfermera jefe en un programa. No hay que ir al especialista, a eso me refiero. En un PGP, entonces uno empieza a ser mucho más responsable con la prescripción, porque ya le cuesta a la institución, ya no me van a pagar por mandar lo que no tenía pertinencia. El pago por resultados es muy parecido al PGP, pero me miden los resultados. En el PGP, como es un pago prospectivo, hay unos indicadores que yo creo que van a pasar, que es lo que me vende la EPS. La EPS me dice, esta es la nota técnica y yo espero que usted tenga este número de consultas, este número de procedimientos y este número de actividades y yo se las pago cada uno a este valor de costo medio evento. Y al final yo le pago un valor por la nota técnica. Ahí me dicen, no sé lo que hay, creo que es esto. Entonces usted se sienta a revisar
¿cierto? Se sienta a revisar y el esperado, que es el indicador que le coloca la EPS, se confronta contra el observado, que es el de la práctica médica. Lo hago más sencillo. Usted le dicen la ruta materno-perinatal y le dicen que tiene 400 embarazadas fijas mes con 130 casos de nuevo por mes. Es decir, cada mes entran 130, pero también van a parir un número muy parecido. Usted va a tener una media de 400 embarazadas. Si usted cada mes en la consulta le están llegando 150 embarazadas solamente, entonces esa nota técnica hay que recalcularla para el valor de 150 y no de 400. Pero si a usted le llegan cada mes 600 embarazadas, pues el valor de la nota técnica también hay que recalcularlo ya para 600 y no para 400, porque es un prospectivo. Es lo que yo creo que va a pasar, es una proyección. Tengo indicadores clínicos, tengo indicadores de gestión, pero los números se pueden manejar. Es decir, dependiendo de lo que yo vea, los modifico y asumo el riesgo compartido. En pago por resultados, yo ya pasé por contratación. Cuando uno ya lleva un par de años en PGP, ya hay una media real, ya no es una media proyectada, ya la conozco, entonces ya le digo, ojo que yo ya sé cómo está su población. Yo le voy a pagar a usted este número de dinero mensual, este monto mensual de dinero, y usted va a mantener los resultados clínicos de la población, porque ya conozco, ya es la prospección ya no está, ya es un pago real. Este modelo todavía no funciona bien. Este modelo lo tenía Christus con Comeo. Y ya sabemos qué pasó. Comeo ya no existe. Y yo no digo que sea culpa de Christus, pero ya esos resultados no se dieron y por eso lo cerraron. Entonces, esta modalidad de contratación depende de conocer muy bien la población. Si usted arranca un contrato así, que fue lo que hizo Christus, sin haber hecho este primero, pues usted está amarrado a unos indicadores que no son modificables, mientras aquí se puede modificar. Y pago por ejecución de resultados. Este es pago por resultados, es por ejecución de resultados. Aquí usted ya tiene y sus resultados, los que le están pagando son, vamos a bajar la mortalidad de paciente crónico del 3% al 2%. Ustedes ya le están pagando el 3%, ¿cierto? Porque es lo que esperan. Ya te atiendo, Mir. Y paso a la ejecución de resultados. Yo ya no voy a lograr el 3, sino que lo voy a mejorar al 2. Cuando yo me comprometo a eso, es porque ya pasé por esta modalidad, me tienen que pagar desde antes, porque voy a garantizar mejorar los indicadores que se esperan por ley, por prevalencia y por histórico, y voy a llevar los mismos resultados. Este es pago anticipo, es decir, igual que la capital me tiene que pagar arrancando el mes el 100%. Y yo me comprometo a los resultados. Si no los logro, me toca volver plata. Meir, pregúntame. Ahora sí. Una pregunta. Señora. Digamos, para hacer un convenio por contrato con una EPS, por ejemplo, digamos, se hace en Sanar con PGP. Y pues eso no lo miren de forma global para la atención, digamos, la urgencia, cirugía, sino que, digamos, dicen, bueno, solamente ortopedia entraría por evento. ¿Eso se puede ocasionar o en qué momento uno puede hacer ese tipo de convenios y en una cantidad como urgencias o el resto de cirugía general, otorrino, neuro por PGP y la otra especialidad por evento? ¿O cómo se Mira, manejaría eso? eso es una práctica deleteria dañina para el sistema, porque finalmente los PGP deben estar incluidos los servicios que yo tengo por prevalencia. Para calcular un PGP debo conocer el histórico de la población. Si yo excluyo del PGP una ruta de atención, le estoy abriendo la puerta al diablo. Me explico por qué. Si el prestador es serio y el asegurador es serio y que están trabajando bien y quieren hacer las cosas mejor y respetan el sistema de salud, no pasaría nada malo. Pero si yo urgencializo algún procedimiento y lo saco del PGP, eso llaman rompepaquetes. O saco una especialidad del PGP y la llevo a evento, resulta que empiezo a direccionar a los pacientes al evento. Ha pasado, por ejemplo, le pasó a una institución que es un ejemplo de Medellín, es una clínica especialista en urología, y el catéter WJ para cálculo renal aparecía dentro del PGP, pero le excluyeron la urgencia. Si el paciente llegaba urgencializado y necesitaba un catéter WJ, lo podían cobrar. Ese vacío que hicieron permitieron que todo el que llegaba por consulta o con un dolorcito y le encontraran que necesitaba iosina para que dilatara los uréteres y finalmente no funcionó, hay que poner el catéter WJ, pero no era una urgencia, sino que era un proceso.
Ese estaba en el PGP. ¿Qué hacían la institución? Llegaba el paciente con esa conducta y decía, no, váyase por urgencias. Entre por urgencias, lo entraban por urgencias para poderlo cobrar 2 veces. Lo cobraban en el PGP, porque estaba incluido, y luego lo cobraban en el evento. Ese tipo de conductas, Meir, son muy dañinas para el sistema. Para uno poder excluir actividad de un PGP, tiene que tener muy poquita prevalencia, el costo tiene que ser muy alto, y por eso no lo meten en PGP. Pero ortopedia tiene una frecuencia alta, una frecuencia muy alta. Que no esté en un PGP es porque le están abriendo la puerta al diablo. Es porque quieren hacer algo, o alguno de los dos tiene el negocio de la osteosíntesis, ya sea la institución o la EPS, o alguno de los dos tiene una intención de mover otro tipo de pacientes a través de ese modelo para cobrar 2 veces la actividad. Pero se puede, o sea, la pregunta técnica es que si se puede, se puede. Se necesita seriedad, se necesita que tanto el prestador como el asegurador sean muy serios y hagan lo que quede por fuera del PGP, se haga por pertinencia y no por negocio. Ah, muchas gracias, sí, señor. No sé si quedó claro o te pegó un susto horrible. Quedó claro, pero sí es como aterrador, pero sí, sí Eso. me quedó claro. Entonces hay que mirar por qué están pidiendo sacar una cirugía de una prevalencia alta de un PGP. Yo entiendo que te digan las de coloproctología, no, dejémoslas a evento. Es que cada cuánto hace una cirugía de coloproctología uno. Si hace uno en una institución que no es especialista, si hace uno 20 en el año, hace muchas. ¿Para qué la va a meter en un PGP? Pero ortopedia, que tiene entre reemplazos y fracturas, tiene un uso bien alto. Hay que revisar por qué la están excluyendo. Para mi primer sospecha, sin conocer la realidad de no sé qué instituciones y tampoco sé qué pasa con la EPS. Para mí es un negocio con osteosíntesis. Para sacar ortopedia del evento tiene que ser que alguien, o la EPS no suelta la osteosíntesis, o la IPS tiene un negocio con osteosíntesis. Entonces lo que quieren es, me explico, y voy a correr el riesgo de hablar de más. Ha sido uno de los problemas de mi vida, pero a mí me gusta decir las cosas cuando hay que decirlas. Fractura del tercio medio de la clavícula. Esa fractura normalmente con cabestrillo se soluciona. ¿Qué pasa en las instituciones que tienen un negocio en el evento con ortopedia? A esa fractura del tercio medio de la clavícula le colocan una platina y 2 tornillos. Y no está indicado. A menos de que la parte de la fractura del tercio medio haya sido expuesta o tenga un grado de movilización muy elevado. Eso, pero cuando lo sacan al evento, hay algo ahí con la osteosíntesis. Es para sospechar o lo tiene la EPS o lo tiene la IPS, algo con osteosíntesis, pero lo están llevando al evento. Pero no la quiero asustar, es mi percepción sin tener muchos datos, ¿no? Sí, señor, ya entendí. Indicadores. Ese es el lenguaje, esa es una lengua materna. Cuando uno se vuelve auditor, uno audita indicadores. Y quiero que se lleven esta frase para su ejercicio como auditores. Los auditores tienen que ser muy duros con el proceso, pero muy suaves con las personas. No al contrario. Suele suceder, ustedes que están en formación, que los auditores se vuelven muy duros con las personas, pero muy flexibles con los procesos. Ustedes auditan procesos, no personas, auditan procesos. Ustedes tienen que mirar que se adhirieron al protocolo, que la ruta se hizo de la manera adecuada, que utilizaron los recursos que son. Entonces están los de acceso. Sí hubo la oportunidad para que el paciente llegara, sí se garantizó el servicio, sí había el servicio que estaba habilitado, estaba disponible. Eso lo revisan en acceso. Los indicadores clínicos, pues hablan por ellos mismos. Si el paciente que está en un programa de gestión del riesgo se hospitalizó o no se hospitalizó, si el paciente que estuvo en la UCI se escaró o no se escaró, si el tratamiento que se le mandó funcionó o no, si ese antibiótico que se puso estaba soportando un antibiograma, si hubo un comité. Todos esos indicadores clínicos van ahí, es la gestión clínica como tal de la institución. Los indicadores financieros son los de plata. Y ese es el hueco más grande que tienen que hay todas las instituciones, y los digo como asesor, pues. Uno encuentra que no tienen ni idea cuánto les cuesta hacer lo que están haciendo. Los indicadores financieros son macabros porque tienen mucha plata por cobrar que no les han pagado en las modalidades de eventos y contratos que son muy dañinos. Pero aparte de eso no saben cuánto les cuesta. Entonces calculan solamente el valor del especialista y algunos insumos, pero no tienen en cuenta toda la ruta del paciente, desde la facturación hasta la erradicación y recaudo del dinero. Y todo eso marca los indicadores financieros.
y soy sostenible y no es sostenible, cuánto está mi cartera, cómo está mi giro de cartera, mi rotación de la cartera. Los indicadores de calidad que hablan por sí solos. Pues la calidad como tal es transversal a todos los servicios y hay que poderla medir. Entonces uno mide con una buena historia clínica, con una prescripción basada en la pertinencia, con una resolutividad del caso clínico de manera oportuna, de manera clara, que no tengan un paciente hospitalizado, como suele suceder en la red pública más que en la privada. Llega un paciente por necesita valoración de urología y el urólogo va los martes y el paciente llegó el miércoles. Lo tienen hospitalizado toda la semana hasta el próximo martes para que el urólogo dé una conducta clínica. Es un indicador macabro de calidad. Pacientes que salen de una cirugía no complicada a quedarse 3 días hospitalizados porque le hicieron la cirugía el viernes y el especialista vuelve el lunes. Y en su casa estaba más seguro que en la clínica por el riesgo nosocomial y lo tuvimos acostado en una cama hospital y se infectó, se complicó por culpa de no haberlo mandado para la casa porque el especialista no estaba, por ejemplo. Los indicadores de impacto, todo lo que se haga en salud debe medirse el impacto. Entonces, si yo tengo un programa de gestantes, entonces tengo que mirar cómo está mi indicador de morbimortalidad materno-perinatal cuando arranqué el programa, cómo fue el primer año y luego comparar mes con mes, pero uno compara enero con febrero ni febrero con marzo. Uno compara enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo, entonces uno compara un año con el otro y uno va revisando si el impacto ha mejorado. Si mi ejercicio ha mejorado, es decir, cada vez hay menos mortalidad, entonces mi impacto es más alto. Cada vez hay más mortalidad, mi impacto es cada vez más bajo. Los indicadores de impacto se miden en rehospitalizaciones, recidivas de la enfermedad, reingresos hospitalarios, complicaciones postquirúrgicas, complicaciones hospitalarias. Bueno, todo lo que usted puede imaginar que no funciona en salud se mide con los de impacto. Esos impactos son tanto en lo económico como en lo sanitario. Y la rentabilidad más grande que tienen los servicios de salud, que es algo que se nos olvida a todos los que trabajamos en salud, no es la financiera, es la rentabilidad social. Porque entre más sano esté el país, más productivo es. Y esa parte se nos olvida de nosotros. Cada uno ahí trabaja por su sueldo, todos trabajamos por el sueldo. El que monta una clínica quiere recuperar la plata de la clínica en el menor tiempo posible y dejarse rico a través de la clínica. El Estado también mide la gestión del gerente del hospital público por lo financiero. Y si bien es importante para funcionar, la rentabilidad más grande de un servicio es la rentabilidad social. Y esa no se mide en plata, se mide en bienestar de la comunidad. Y viene un indicador que para todo mundo es blando, pero para los modelos de contratación de riesgo compartido es duro, que es satisfacción del usuario. Ustedes saben por qué los pacientes... Hubo un estudio en el 2015 que se llama el estudio SABE. El estudio SABE evaluó los adultos mayores de todo el país, desde Leticia hasta La Guajira, desde el Chocó hasta los Llanos Orientales, hasta San José del Guaviare. ¿Y saben cuál fue el primer motivo por el que la gente no va a la consulta médica? ¿Cuál creen ustedes que es el primer motivo por el que la gente no va a la consulta médica? Porque el médico lo regaña. No, no, pero podría ser está por ahí cerquita. La gente no cree en el médico, le perdieron la confianza al médico. Y lo hemos vivido todos. Tú vas a un médico, si no eres tú a acompañar a un familiar, y está el médico tratante uno, lo tenía un internista, y la señora es una señora hipertensa, y el médico lo tenía con losartán. Vas al nuevo médico y el nuevo médico le va a cambiar losartán por valsartán. Pero ¿cómo dice el nuevo médico, el viejo? Y Ave María, usted la estaban tratando con esto, afortunadamente no se murió, la voy a tratar con este otro. Ese médico en su cabeza está creyendo que el paciente se acaba de enterar que tiene un buen profesional. Lo que el paciente está entendiendo es que los médicos están tan confundidos que ni se ponen de acuerdo ni entre ellos. Y la gente perdió la confianza en el médico. Porque cada vez que cambiaban de médico, cambiaban de tratamiento. Pero un comentario que hacía el médico general, y eso sale del estudio, ¿sabe? Es que los médicos hablaban más de los otros médicos. No sé si lo han vivido. Pues, a mí me tocó verlo con mi mamá, acompañando a mi mamá a una consulta. Como el médico nuevo hablaba mal del médico viejo. No sé si lo han vivido, pero seguramente sí. Estos indicadores, ¿cómo se construye un indicador? ¿Alguien me puede decir cuál es cómo se construye un indicador? Por medio de estadísticas, doctor. Sí, señora. Y uno como, Tatiana, ¿cómo las confronta uno?
Venga, no asuste que esto no es para regañar ni para calificar. Vean. Cuando un indicador es básicamente lo observado sobre lo esperado. Entonces yo digo, vamos a hacer adherencia terapéutica más del 90%. Mi observado debe ser mayor o igual a 90. El esperado es el 90. Entonces yo digo, tengo 100 pacientes en el programa. Entonces mi denominador es 100. Y arriba tengo que colocar el número de pacientes que se adhirieron. Entonces, si yo logré de esos 100 pacientes poner a 90 en adherencia terapéutica, es lo observado sobre lo esperado, y eso me va a dar 0.9. 0.9 en porcentaje, o sea, por 100, es 90%. Ahí pasé pegando en el palo. Todos los indicadores son lo mismo, es lo observado sobre lo esperado, y el resultado se correlaciona con la meta. Entonces, yo espero 100% de vacunación en niños, pues el denominador debe ser igual al numerador. Espero el 50% de adherencia a tratamientos de insulina para los diabéticos, pues el denominador debe ser la mitad del numerador, ¿cierto? Debe ser 50 sobre 100, para que me dé 50%. Un indicador se construye así. Yo coloco una meta sobre un universo grandote, que es toda mi población, luego observo qué pasó y lo divido sobre esa meta. Así se construye un indicador. Yo digo, necesito llegar a esta meta con este universo y luego miro qué pasó. Lo observado sobre lo esperado. Eso es un indicador. Y con eso van tranquilos. Usted coge y dice, son tantos pacientes, pasó esto, a tales de tantos, y esto me da tanto, este es el resultado del indicador, y si es coherente con la meta, entonces vamos en verde, si no vamos en amarillo, estamos cerca, o si no vamos en rojo porque estamos mal. Y las enfermeras jefes, esos amarillos, rojos y verdes, los tienen interiorizados ya en el ADN, entonces tienen todos esos exceles de colores muy bonitos, y lo hacen mucho más práctico para los demás profesionales. ¿Vamos claros hasta allí? ¿Alguna pregunta, indicadores? Sí, señor. ¿Sí pregunta o sí? Vamos, claro. Ok. Bueno, pues sigamos avanzando. ¿Qué es el mix marketing? ¿O qué es la estrategia de las 4P? Entonces, las 4P del mercadeo, y esto es una estrategia muy vieja, ya va en 7P, pero nosotros nos paramos en esta y vamos bien. Esta estrategia puede tener 20 años, pero sigue funcionando. Entonces, uno tiene que definir precio, tiene que definir producto, luego define el precio, cuánto cuesta el producto, luego define la plaza, dónde vende el producto, y luego define la promoción. La promoción es cómo empodero el producto en esa plaza, o cómo logro que la gente conozca el producto en esa plaza. Eso es básicamente las 4P. Entonces, ¿cuál es la primera premisa de esta estrategia? El producto, ¿cómo tiene que ser? Asequible a toda la comunidad. No, señora, tiene que ser bueno. El asequible es el precio. El producto tiene que ser bueno, aunque aquí no escribí producto, sino producto. Aquí tengo dislexia, entonces me quedó al revés. Es producto. El producto tiene que ser bueno, siempre tiene que ser bueno. Si salgo a vender un producto malo, ¿cómo se llaman las personas que venden productos que no funcionan? ¿Cómo se les dice en la calle? Ladrones, engañadores. Les dice estafadores, sí señora. El que vende un producto malo y sabe que es malo y lo está vendiendo, no es un comerciante, es un estafador. Entonces, lo primero que definir es que nuestro producto es bueno. Les voy a poner un ejemplo pandémico. En la pandemia, la gobernación definió que tenemos que llenarnos de UCIs, y estuvo bien porque necesitamos las camas. ¿Pero qué le mandaron a los hospitales desde la gobernación? ¿A alguien le tocó vivir la pandemia? Sí, ¿Se señor. acuerdan de Sí, la pandemia? señor. No, a los hospitales públicos llegaron camiones con ventiladores, Sí. porque con los ventiladores habían UCI. ¿Ustedes creen que había un producto de calidad en las instituciones que llegaron ventiladores y no tenían la infraestructura, el talento humano, no estaban las bombas de infusión, no estaban los marcapasos externos, no estaba el marcador pico, todo lo otro que lleva la UCI no estaba? Llegaron los ventiladores y unos monitores. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? ¿Ese producto era bueno? No, incluso No, Entonces, faltaba que lo... algunos ventiladores ya venían entonces dañados esas UCIs, ¿para qué eran? ¿Para para mejorar la calmar a la condición gente, clínica? para calmar a la gente, Exactamente. para que no entraran en pánico colectivo.
Exactamente, era más que para solucionar, para salvar vidas, que seguro algunas se salvaron, con ese problema tan serio de planeación, porque la pandemia no la planeó nadie, ni nadie estaba listo, sirvió más para tranquilizar la percepción del servicio. Llega a un hospital que nunca había tenido UCI y amanecía con 6 camas de UCI. Y está el médico general mirando cómo se escapaba por la ventana de la clínica porque ahora tiene una responsabilidad más grande de la que él podía. Porque los intensivistas tampoco le conseguían porque todos estaban ocupados. Y los que estaban desocupados porque estaban enfermos. Entonces eso fue un error de planeación y el producto no era bueno, entonces el resultado no fue bueno. Entonces uno define un producto bueno. Ahora, mi producto bueno, entonces yo siempre pongo el ejemplo de Vélez. Un maletín de cuero bueno lo compró uno en Vélez, ¿cierto? Pero los que conocemos Pasto, alguna vez fuimos a Pasto, usted va a Bomboná y allá encuentra unos maletines de cuero muy bien hechos, a mitad de precio de Vélez. Entonces uno dice, ¿por qué Vélez tiene un precio más alto que Bomboná? Porque tienen mejor promoción. Entonces la gente quiere Vélez y la gente desconoce Bomboná. Por la marca. Exactamente, tiene muy buena promoción. Entonces el precio lo define no solamente los costos de producción, cuánto me cuesta hacer para poder vender, no solamente lo define eso. Mi precio no está definido ahí. El precio lo define, obviamente, los costos de producción. Yo no puedo vender más barato de lo que me cuesta hacer, ¿cierto? Pero cuánto puedo aumentar yo ese precio de la producción dependerá de la competencia, es decir, cuántos hay en la plaza, dependerá de mi promoción, si estoy posicionado en la mente de los demás o no, y eso me regula el precio. Nosotros en salud tenemos los precios entre comillas regulados, entre comillas, porque hay tarifarios. En salud tenemos tarifa SOAT y tarifa IS 2001. Antes de que ustedes nacieran, ya había una tarifa que es la del 2001 y todavía negocia con ella. La tarifa tiene 21 años y está en el mercado de 21 años. Y toda funciona y funciona con el IS menos algo, o sea, menos el 20, menos el 10, para efectos de ayudas diagnósticas y laboratorio, y más el 25, el 30, el 40 o el 50 para los demás servicios. Ese precio aquí está regulado, pero resulta que como estamos en la guerra del mercado, yo tengo una institución que me hace paquete quirúrgico de no sé, está en coronario a 45 millones de pesos, aparece una clase a 40, luego aparece una clase a 38, luego aparece una clase a 25. Y ahí es donde se daña el mercado, porque ya el producto deja de ser bueno, porque ya está por debajo del costo. Es por ganar de promoción o participación del mercado, bajan la calidad del producto. Esos tarifarios, ustedes terminan aprendiendo de memoria. Esos tarifarios, ustedes como auditores, dependiendo de los servicios que tengan, se aprenden el código CUBS, se aprenden el valor en VTs, en VRs, se aprenden el valor del contrato, ya saben que con fulano de tal, con esta EPS se contrata tanto, con esta otra tanto, con estos a SOAT pleno, con estos, dependiendo el cliente. Y ustedes como auditores se aprenden esas tarifarios de memoria. Entonces la plaza es donde me ubico. Y entonces la plaza la define la competencia. Lo que les decía ahorita. Si yo en Cali hoy traigo un resonador, lo puedo instalar en cualquier lugar y seguro vendo. Le hago el hueco a los que tienen resonancia, porque partimos una torta que ya está casi que el punto de equilibrio para todos. Pero si coloco ese resonador en el Darién, en el lago Calima, donde soy yo, colocan ese resonador allá y hay 16.000 habitantes. ¿Cuántos creen que usan resonancia al año esos 16.000? Escasamente uno, porque la economía de la salud dice que un resonador debe estar rodeado de 2 billones de personas. Entonces imagínate, pues, ¿cuándo funcionaría? Entonces, ¿Darién es plaza para un resonador? ¿Cierto que no? No, Porque puedo tener un buen resonador, puedo poner tarifas competitivas del mercado, pero no voy a venderlo, porque la plaza no me acredita ese resonador. Así tienen que pensar cuando van a abrir cualquier servicio. Uno planea servicios así. Ah, ¿qué le puedo poner al Darien? Un pediatra. Darín tiene un hospital de primer nivel, consulta pediátrica. Darín tiene 16.000 habitantes. Si uno los lleva eso a niños, pueden ser de 2 a 16.000. Estamos hablando de un porcentaje del 4 o 5% menores de un año y 10% menores de 5. O sea que estaríamos hablando de 2.000 niños, no muchos. Estaríamos hablando de 1.500 niños. Y 1.500 niños para un pediatra es el paraíso. Porque con eso ocupa todo el mes, solo ocupa todo el año.
Entonces, la plaza me indica que me cabe un pediatra, sí, me cabe un internista, sí, o me cabe una ginecóloga, sí. No todos los días, pero puedo ir 2 veces por semana. Y con eso estoy todo el año y garantizo que mi producto se mueve. Eso es lo cuando uno hace planeación de servicios, evalúa el producto, el precio, la plaza y obviamente la promoción. Si yo quiero tener servicios de calidad en Cali y ser reconocidos, me toca pasar por encima de la promoción que ya llevan años de ventaja, Valle del Lili, Imbanaco, Occidente, Remedios. Entonces, finalmente, yo creo que participar por un mercado competido en Cali es difícil, pero también está Dime. Bueno, hay muchas opciones. Pero si yo me voy para allá, hay una que está en el Putumayo, ¿cierto? Jessica, creo que es la que está en Putumayo. ¿Quién es la que está en el Putumayo del grupo? Aquí en el grupo no había alguien de Putumayo ahorita, creo. O en el Caquetá, no sé. Bueno, o sea, ya puedo llevar servicios, aunque hay ya, porque la red ha crecido. Puedo llevar mejores servicios. Y la promoción no me cuesta tanto. Si yo llevo un servicio a una ciudad que tiene una deficiencia, pues mi promoción va a ser más fácil. Porque pues siendo monopolio o siendo oligopolio, los pacientes van a llegar. Estas 4P hay que tenerlas en cuenta para poder abrir servicios. Cuando uno quiere abrir un servicio nuevo en la IPS, cuando quiere abrir una IPS, uno tiene que tener en cuenta esas 4P. Tengo un producto y es bueno, puedo competir con los precios del mercado, los conozco. En el lugar donde los puedo ofertar hay una buena disponibilidad, hay un buen número de clientes disponibles a hacerlo. Y si yo participo con un porcentaje pequeño del mercado, me va bien, entonces quiero todo el porcentaje. Junto a estas 4P y con eso tengo una planeación de servicio exitosa. Entonces, ¿qué se requiere para poder hacer una verdadera planeación de servicios? Aquí arranca la clase oficial. Caracterizar la población a atender. Definir el portafolio de servicios. Definir la modalidad de atención. Definir la capacidad instalada. Y definir la suficiencia del talento humano y financiera. Estos son los 5 elementos que deben tener en cuenta para poder hacer una adecuada planeación de servicios de salud. Entonces, ¿cómo se caracteriza la población? Con el ASIS, con las EPS tienen que garantizar su población, definir quiénes son, dónde están, de qué se enferman, dónde viven, cuántos son rurales, cuántos son urbanos, cuántos tienen acceso a transporte público, cuántos no, cómo llegan, si trabajan, no trabajan, cuántos tienen tutela, cuántos no. Bueno, toda esa población hay que definirla. Entonces uno hace una pirámide poblacional, dice tantos son hombres, tantos son mujeres, hace un perfil epidemiológico, son las 10 causas las 10 principales causas de consulta, hospitalización, de urgencias, de cirugía, ahí es el perfil epidemiológico. Entonces, de esta población, el 51% son mujeres, el 49% son hombres, y el perfil epidemiológico dice que las 10 primeras causas, 4 son crónicas y 5 son infecciosas y una es de trauma. Entonces, preparo servicios para ese perfil epidemiológico. Luego analizo análisis de entorno y condicionantes sociales. Bueno, analizo el entorno. ¿Cuántas clínicas hay? ¿Quiénes ofertan el servicio? ¿Y cómo está mi población? ¿Tengo acceso al talento humano? ¿Tengo acceso a la importación de medicamentos, insumos, de tecnologías? ¿El lugar es seguro? ¿Puedo abrir una clínica y a mis médicos no los van a robar en la puerta del hospital? Todo ese tipo de cosas hacen parte del análisis de entorno y condicionantes sociales, tanto del hospital o de la clínica, como del municipio donde está, como del talento humano disponible, de la posibilidad de acceder a conocimiento, actualización, a capacitaciones. Y después viene la definición de las rutas clínicas, por grupo de diagnóstico relacionado a los GRD y por prevalencia de la enfermedad. Es decir, yo miro de qué enferma la población, que lo dice aquí en el perfil epidemiológico, y defino las rutas por grupo de diagnóstico relacionado. Si es el paciente que llega por urgencias, cómo es la ruta, si viene infartado, si viene con trauma, si viene con una infecciosa, si requiere un traslado a otro nivel de atención, si lo puedo atender en mi nivel de atención. Todas esas rutas las defino. Digo, si este paciente se complica, ¿dónde lo remito? Entonces, normalmente ya se llaman cabezas de red. Aquí en el Valle del Cauca es el HV. Para la red pública, el cabeza de red es el HV. Entonces, usted puede entrar por el Isaías Duarte, o puede entrar por Los Chorros, o puede entrar por el Carlos Olmes, o puede entrar por cualquiera de los hospitales de la red que tiene un problema de alta complejidad. La ruta de clínica para el paciente es al cabeza de red, al HV.
las EPS contributivas pues tienen sus rutas propias, casi todos van a terminar o a Occidente, o a Versalles, o a Farallones, o a Valle del Lili, o en Banaco, porque cada uno tiene su ruta. Uno las tiene que dar definidas. Cuando están caracterizando, por ejemplo, voy a abrir una clínica de mediana complejidad en Jamundí. ¿Qué EPS tienen cobertura en Jamundí? Entonces, lo primero que me pregunto. Pero está SOS, está Sura, está Famisanar, está Salud Total, está 9 EPS, está AdMed Salud y CoSalud. Esos son los que están en Jamundí. Creo que ahí sé, ahí sé, pero no estoy seguro. Creo que esos son los de Jamundí. Entonces yo defino esas EPS, ahora defino dónde atienden a esos pacientes. Esto es en la red pública, esto es en la red privada, la alta complejidad van a estos hospitales y miro yo qué servicios puedo ofertar que hagan más corta la ruta para el paciente, que sea costo efectivo para la institución y costo efectivo para el asegurador. Eso se llama definir rutas clínicas. No es solamente cómo diagnostico, trato y rehabilito, no. Es cómo muevo al paciente dentro de la ruta. Y eso todo hace parte de la planeación de servicios. Entonces yo quiero abrir la clínica de mediana complejidad, sería un éxito. Si la abro de alta, no, porque la alta está cubierta. La alta ya toda está contratada en Valle del Lili seguramente, o en la estancia en Popayán para los del norte del Cauca. Pero si yo abro una mediana complejidad, puedo traer todo lo que está desatendido en la red pública, montarlo dentro de esa clínica de mediana complejidad y mirar cómo yo le remito a los de alta complejidad. Entonces, yo defino bien mi ruta crítica, mi ruta clínica y defino qué nivel de atención voy a prestar. Entonces, ¿cómo defino un portafolio de servicios? Lo primero, pues, ¿qué voy a vender? Voy a vender medicina interna, gineco y pediatría. Ambulatorio, hospitalario, el nivel de complejidad. No, va a mediana con hospitalización. O voy a vender cardiología, pero solo en consulta externa. Y hago las ayudas cardiológicas no invasivas, las cardiovasculares no invasivas. O voy a hacer cardiología con cirugía y con cardiología invasiva. Ese servicio y complejidad. Entonces, yo defino primero mi portafolio. ¿Qué voy a vender? ¿En qué nivel de complejidad? Si es extramural, si es home care, si es hospitalario, si es ambulatorio, si es quirúrgico, si incluye UCI. Yo defino todo eso en mi nivel de complejidad. Y después tengo que definir mis costos de operación. Yo quiero prestar esos servicios, pero para esos servicios necesito, cada servicio me cuesta ejecutarlo esto, más el capital de trabajo que es tanto, entonces yo necesito calcular si voy a contratar por evento, sé que me van a pagar en 6 meses, necesito plata para 6 meses, voy a contratar en PGP, sé que puedo tener un capital de 3 meses, porque en 3 meses estoy haciendo rotación de cartera y puede funcionar, pero lo primero que tengo que definir es cuánto me cuesta funcionar, que esto es difícil que lo tengan. Esta es la tarea que están haciendo hoy todos los prestadores que quieren entrar a PGPs, definir los costos de operación, para saber si esos 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos que le van a pagar, que suena mucha plata, le alcanza para atender. Porque en eventos está cubierto. Todo lo que usted hace, pues lo cobra. Entonces ahí no tiene riesgo de reventar la caja. ¿Hasta ahí vamos claros o voy muy rápido? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos claros. ¿No preguntas? Listo. Después de que defino esto, servicio, nivel de complejidad y costos de operación, voy y defino una modalidad de contratación. ¿Cómo voy a contratar? No todo se hace en PGP, no todo se puede hacer en capital, que es primer nivel, y no todo se puede hacer en evento. Que es la pregunta que tú me hacías, Meir. Yo en un PGP meto lo que tiene costo medio definido, una prevalencia moderada o alta, sé qué está sucediendo, sé qué pasa con mi población, te los meto en un PGP, porque puedo decir más o menos va a ser esto. ¿Qué saco al evento? Lo que pasa muy rara vez y es muy costoso. Eso uno no puede meter en el evento el cáncer. Aunque el cáncer tiene mayor prevalencia, uno no lo mete porque uno no sabe en qué estado lo van a diagnosticar. Uno saca aquí las huérfanas. Uno saca aquí actividades como neuronavegador. Es mejor tenerlo al evento. Son de muy baja prevalencia y de mucho costo. Pero lo que tiene mucha prevalencia, indiferente que el costo sea alto o bajo, pero tiene mucha prevalencia, debe ir a un PGP. Y si es primer nivel, pues tengo que ir a la cápita. Pero no todo, me refiero. Esta es una diapositiva que tiene el mismo tamaño cada cuadro, pero la realidad no es esa.
La realidad es que la mayor cantidad de servicios quedan en el PGP y un número muy chiquitico queda en el evento. Muy chiquitico. Lo que sale del PGP es porque tiene una prevalencia muy baja y es muy costoso hacerlo. Porque tiene una prevalencia muy baja, pero es barato hacerlo, yo puedo dividir ese costo en el PGP y le pongo una frecuencia anual de 1, pero no afecta financieramente a la institución. Me explico. Un trasplante no hace parte de un PGP, porque un trasplante es muy costoso y es muy raro. Hay muchos pacientes que necesitan, pero la prevalencia es muy baja. Pero, por ejemplo, yo puedo colocar en el PGP de imágenes, puedo colocar una resonancia contrastada de la silla turca. Se manda muy poquito, pero tampoco cuesta más que una resonancia como las otras contrastadas. Te la puedo meter en el PGP con frecuencia 1. No me va a hacer un daño financiero, no voy a poner en riesgo las finanzas del sistema de salud. Lo que sí puedo hacer con los eventos que son de poca prevalencia y alto costo. ¿Es claro ese punto? Me estoy haciendo entender, es que como hablo raro, me preocupa que no me estén entendiendo. Que no me está Sí, sí, haciendo entender. doctor. Sí, sí, se le está entendiendo. Ok, entonces sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo se define la capacidad instalada? Pues la capacidad instalada, Profe, una pregunta. señorita, cuénteme, Musa. Este, yo estoy acá en la ciudad de Barranquilla y hay una clínica que tiene contratada por cápita las unidades de cuidados intensivos y estamos viendo que generalmente la cápita se maneja para primer nivel. Eso sí es factible, sí funciona, ¿por qué toman ese riesgo, profe? No, le dijeron que era cápita, pero no es cápita, es un PGP. En el contrato no puede decir cápita, porque la cápita Ahora es la sí. primera. Bueno, yo no he visto la parte yo no he leído el contrato, pero sí estuve cerca de la parte de las autorizaciones y si bien escuché, dice, no, si supera los 11 millones o si requieren una cirugía, entonces ya se rompe y pasa por evento. Mira, recuerda que la UCI está en cápita. Escuché eso, por eso le pregunto. Sí, sí, no, es un término común, Musa. Es un término muy común decirle al PGP cápita porque filosóficamente funciona igual que el PGP porque es un grupo de dinero que está, una bolsa para que usted maneje una población. Esas contrataciones donde se habla del rompepaquete que yo decía ahorita, tú dijiste rompe la cápita. Aquí en el Valle decimos rompe el paquete. Esas son las negociaciones que no se deben hacer porque son muy dañinas. Es decir, uno tiene un costo medio evento en los PGPs. Y uno dice, una hospitalización, una estancia en unidad coronaria de UCI no puede superar los 7 millones de pesos o los 12 millones de pesos. Allá la tienen 11 millones de pesos. Si se pasa de 11, va por evento. Lo que va por evento es lo que va más allá del costo medio evento. Entonces dice, hasta 11 está en el PGP y de ahí en adelante se cobra por evento. No se pasen que toca hacer doble facturación y toda la vuelta y todo el cuento. Esos son modelos que son muy dañinos. Porque si usted tiene una prevalencia que tiene un número de pacientes, el 90% de los pacientes van hasta 11 millones. Y el 10%, de ese 10%, el 80% va hasta 13 millones. Y el 20% restante supera los 13 millones. Usted puede calcular la nota técnica o debería calcular la nota técnica teniendo esos valores. Y dice, costo medio evento. Usted hace un ponderado sobre si usted espera 60 eventos mes, entonces 60 por 0.9 va a ir a 11 millones. Después de ese 60 por 0.1, esos 6 que quedan, usted va a decir que 4 van hasta 13 millones y lo ponderan el valor del costo medio evento. Y los otros 6 que quedan, los otros 2 que quedan, van a ir hasta 13 millones o hasta más de 13 millones. Usted lo puede organizar así, si verdad tiene lo que yo les decía ahorita, si el prestador y el asegurador son serios, no dejan por fuera del PGP nada. Si hay malas intenciones o hay desconocimiento, hay un riesgo muy alto, hay una incertidumbre muy grande con la población, entonces se colocan se llaman bandas de riesgo. Las bandas de riesgo es hasta el 10% más o el 10% menos para no tocar el precio. Pero si me vuelo, vamos a evento. Bueno, eso necesita una clase de contratación. Eso es
Es que no os quiero confundir más de lo que los puedo confundir. Sí, no, y acá todo lo están, así como usted dice que se rompe el paquete, todo siempre se, yo nada más veo, se rompió el paquete, se rompió el paquete, y yo, bueno, ¿y por qué tiene entonces ese tipo de contratación si no vale la pena? Porque no conocían no hicieron un buen análisis o tienen malas intenciones. Yo no quiero hablar mal de algo que no conozco porque me meto en problemas además. Pero eso pasa por dos cosas. Es muy cierto, sí. Una por desconocimiento, la otra por omisión. Y las omisiones se hacen intencionalmente. Cuando uno se hace cuando uno se hace el que no sabe, es porque le conviene pasar por el que no sabe. Entonces, usted no sabe cómo negoció y no conoce la población y está en un riesgo tan grande que hay que colocar esas barreras mientras se define. Y en el segundo año del contrato de esa UCI ya hay una nueva estrategia para contratar, como la que te decía yo ahora. Si el 90 acaba en el paquete, pero el otro 10 no, recalculemos en la nota técnica por ese 10 un valor adicional, pero se queda en la nota técnica y se queda en el PGP. No se va a evento. Entonces, si ya pasó más de un año, Correcto. si la nota técnica ya pasó un año y sigue igual, ahí hay omisión. Y esas omisiones, pues me excusan pensar mal de los colombianos, pero tenemos fama de encontrar el roto a la norma para dar trampa. Y seguramente hay alguna trampa en el trasfondo de eso. Espero no haberte confundido más, Musa. ¿Te quedó No, claro? profe, gracias, no, me dejó claro. Esa Ok, parte sí yo la tenía en duda, pero ya me aclaró bastante, profe, gracias. listo. Listo. Entonces seguimos. De calcular bien la capacidad instalada, depende que uno logre hacer eficiencias en la atención. Cuando yo defino mi capacidad instalada, que es básicamente qué recursos tengo disponibles para poder producir el número de servicios, bienes o de actividades, si yo le calculo bien, puedo ser muy eficiente. Pero ojo que si me descacho en el cálculo, si fallo en el cálculo, si cometo un error, me falló una variable y me quedé cortico, me puedo quebrar. O me excedí en el número, contrato un pocotón de gente que nunca voy a utilizar. O finalmente me pego una reventada horrible y termino trasladando los costos para poder bajar mi costo de operación, termino castrando o quitándole capacidad de respuesta a los servicios y eso todo desencadena una mala atención al paciente. Si digamos, Musa, hubieran cerrado en 11 millones la atención de esas UCIs y solo le pagan 11, esos pacientes que necesitan 13, 15 o 20, esos pacientes, ¿cómo los atendían? A 11, y para poderlo atender a 11 había que dejarle de mandar medicamento amplio espectro, antibiótico amplio espectro, no se le hacía la interconsulta, el paciente se demandaba de egreso hospitalario antes de tiempo, seguramente con un riesgo de reingreso, o el paciente finalmente termina con condiciones clínicas como escaras, como lesiones asociadas a la mala praxis por falta de calidad, o finalmente el paciente muere. Y eso terminará en el fondo en una demanda si el familiar sabe o se entera o no, pero eso es lo que pasa cuando uno calcula mal la capacidad instalada, entonces no logra eficiencia. Y mira el último punto, este punto 3. Una IPS responsable, una IPS que de verdad se considere responsable, nunca vende varias veces la capacidad instalada, nunca. ¿Qué hacen los hospitales hoy y las clínicas hoy? Tengo 100 camas. Entonces viene la contratación con Salud Total. ¿Cuántas camas tiene? 100. Me compran las 100 camas en un PGP. Y salgo y hablo con Sura. ¿Cuántas camas tiene? 100. Y le vendo las 100 camas a Sura. O sea, ya vendí 200, pero sigo teniendo 100. Y viene, no sé, con Fenalco. ¿Cuántas camas tiene? 100. Ya vendí 3 veces la capacidad instalada. Entonces, cuando empiezan a llegar los pacientes, que deberían caber en 100 camas, pues tienen ahora que caber en 33 camas. Entonces, las IPS que sobrevenden la capacidad instalada, pues están haciendo trampa. Entonces, están haciendo trampa de unas maneras miedosas. La primera es que sacan un precio que no lo puede competir nadie. Entonces, calculan la nota técnica, consulta especialista 25.000 pesos. Pero es que a ese especialista que lo tienen contratado una vez para 100 camas, o para las 20 camas que le tocarán, tampoco para 100, ¿cierto? A ese especialista lo cobran 4 veces, a 4 pesos diferentes. Entonces, la consulta que parecía que era 30.000 a 120. Y no contratan al que vendió la capacidad instalada serie que la está vendiendo a 70.000 pesos. Entonces, ahí hay omisiones, hay mala intención. Pero una IPS seria dice, yo tengo 100 camas, señor Salud Total, le puedo vender 30 camas. Hágame un PGP sobre 30. De estas 100, 30 son suyas. Señor Sura, de estas 100 camas, 30 son suyas. Entonces, págueme por estas 30 camas. Señor Confenalco, usted le puede vender 20 camas.
De estas 100 que tengo, 20 son suyas. Y señores 9 EPS, de estas 100 que tengo, 20 son suyas, he vendido las 100 a buen precio, al precio justo, con la capacidad de sala real, y el paciente no tiene problemas de accesibilidad, no revientan el talento humano, que usted llega a turno y usted tiene 100 camas, pero como 21 veces la capacidad tiene 100 camas, y tiene 80 sillas reclinomáticas, y tiene 40 camillas de transporte, y tiene 27 sillas rimas, y todas están llenas de pacientes. Y usted va al turno y no tiene 100 pacientes, tiene 200 pacientes. Entonces, una institución seria no permite por nada del mundo que se sobrevenda la capacidad instalada. Y una EPS seria va y revisa cuántas camas me vendió y con quién tiene contratos. Pero pues como sabemos que en el mercado pasan cosas pues, raras. Contrato a mi amigo con mi amigo y entonces mi otro amigo, el otro amigo y no pasa nada al final. Entonces la IPS la venden varias veces y luego el que paga, ¿quién es? ¿Quiénes son los dos afectados de una IPS sobrevendida? Los dos afectados directos. Musa. El paciente y el médico, diría yo. Exactamente, Alejandra. El paciente y el profesional de la salud. Porque usted llega a un turno que le tocaban ver 100 y ve 200. O llega a una UCI que necesitaba, que tenía 20 camas oficiales y ahora resulta que tiene 25. Y el paciente es atendido o mal atendido porque no dan los brazos y el paciente y el profesional reventado. Entonces una IPS responsable y seria nunca va a vender más de una vez la capacidad instalada. Ese es el escenario que espero que algún día lleguemos a una medicina de verdad seria. Y yo creo que sí se puede. Y esperemos que se pueda. Profe, Dime. acá hace poquito hospitalizaron a mi sobrinito Sí, señora. y nosotros fuimos donde estaban atendiendo y nos remitieron para la clínica. Y allá en la clínica nos dijeron, los tienen que hospitalizar y hasta nos dijeron el número de la cama donde nos tenían que hospitalizar y el pabellón. Cuando nosotros llegamos allá, nos recibieron y yo le dije, tiene que ir para tal parte. No, ahí no puede ir, tiene que esperar porque no hay cama. Acá en la EPS, o donde nos atendieron inicialmente, nos dieron un teléfono para contactar. Yo llamé y me dijeron, tienen que hospitalizarlo, vea, que parece mentira. Nos atendieron, nos llevaron y ahí resulta que estaban haciendo, que ellos, la EPS nos dijo a nosotros, que ellos con la clínica tenían contratado el pabellón, que era única y exclusivamente para esa EPS con ese número determinado de camas y ellos sabían cuántas camas desocupadas había y por eso era que tenían que darnos las camas. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Ahí tiene el ejemplo de una IPS que le falta seriedad y que vendió varias veces la capacidad instalada. Pasa muy seguido. Es muy triste. Entonces ahí viene lo que está pasando hoy. La ministra dice que el problema son las EPS. Y sí, son parte del problema. Si no, no estarían con el riesgo financiero que están hoy. Pero dice que hay que fortalecer la red pública y mantener la capacidad de la red privada. Pero cree que el problema único son las EPS. Y las EPS, pues sí, pues debe garantizar que si yo contraté un pabellón, el pabellón sea solamente mío. Esa EPS debería tener una enfermera concurrente en el hospital. Y cuando vea que en la cama 3C, que es mi cama y la tengo contratada, hay un paciente que es de otra EPS, la entrada va a decir, venga, pena, esa cama no la pueden ocupar con el paciente porque el paciente es mío, la cama es mía. Entonces la EPS no audita, la IPS sobrevende, esos son los errores del sistema que ustedes con la nueva sangre de auditores, con la nueva generación de auditores, tienen que empezar a ubicar desde el inicio. Miren, no hay nada, yo lo digo con mi experiencia como gerente de servicios de salud. Una fuente real de información para tomar decisiones acertadas es auditoría. Y el auditor no habla con el gerente. El auditor normalmente lo sientan a hablar con el coordinador del servicio. Y el gerente no se entera. Cuando uno va y camina al servicio y un poco de cosas raras, uno llama al subgerente y no habla con el auditor. Mi estrategia personal cuando estaba en los cargos de gerencia es sentar al coordinador y los auditores. Un auditor serio, bueno y juicioso le muestra a uno todos los problemas de la operación que el coordinador del servicio no le muestra porque le da miedo que lo echen. Entonces el coordinador del servicio se hace el que no vio o maquilla la información para que el gerente no se altere. Pero es que un gerente no está para regañar, un gerente está para solucionar. El gerente tiene que tomar toda la información, sea positiva, sea negativa, sea buena, sea regular o mala, para tomar decisiones. Ustedes como auditores tienen un gran poder, porque ustedes viven el servicio.
desde cómo se factura, cómo se hace la ruta crítica del paciente, cómo se hace la adherencia al protocolo, cómo está la accesibilidad al servicio, todo eso lo mide el auditor. Ustedes son elementos sumamente valiosos para una buena gerencia. Y la diferencia entre un hospital que funciona y uno que no, es la comunicación que tiene el gerente con sus coordinadores de servicio y auditoría. Si el gerente escucha a los coordinadores y a los auditores, funciona mucho más la institución. Seguramente en esa clínica Musa hay una auditora de la clínica diciendo, no, doctor, es que vea, las camas de la EPS en la que está tu sobrino, que puede ser Salud Total, ¿en qué EPS está, nueva o en Salud? Musa, Dígame, profe, que no le escuché bien. ¿cuál es la EPS de tu hijo? ¿Salud Total o nueva EPS? ¿Cuál es? Ninguna de las dos. ¿Dónde está? Sanita. En Sanita. Eso. Sí. Entonces, seguramente el auditor del servicio le dijo a la coordinadora del pabellón, no, mira, es que esa cama es de Sanitas y está ocupada por un paciente puede ser de Salud Total. Sí, fue de Salud Total, Sí, otro niño, y me dio pesar, pero de todos modos. sí, pero es que la culpa no es del niño que está acostado, la culpa es de la institución que sobrevendió la capacidad instalada. Entonces, si ven, no es la EPS del todo mala, la IPS tiene alta responsabilidad. Esos médicos que sobreformulan, que sobreprescriben, son igual de responsables que el corrupto que está detrás de la EPS, o el corrupto que está en la gerencia, o el corrupto que hace parte del sistema. Ese médico que manda por mandar, que prescribe la insulina que no está indicada, que manda la cirugía que no está indicada, que manda el examen que no le va a servir para nada, ese médico es igual de responsable que el corrupto. Ese médico que no hace una prescripción ética basada en prevalencia, en pertinencia clínica, que en lugar de estar viendo series por Netflix, debería ser comprarse la licencia de UpToDate y estar actualizando sus conocimientos clínicos, es igual de dañino para el sistema que el corrupto que están señalando desde el ministerio. Y para eso los auditores son muy buenos, para encontrar de cuál es el médico regular, el médico malo, el médico bueno. Y en mi posición como gerente, yo nunca echaba a nadie. Yo buscaba una forma de educar, educación, acompañamiento, y ya de último sí tocaba sacar a la gente. Pero no hay ninguna garantía que el que está afuera sea mejor que el que está adentro. Entonces, ¿uno qué hace? Monta una línea base de conocimiento, hace unas capacitaciones continuas, unas programaciones continuas de capacitación para llevar esas debilidades a fortalezas. Eso es lo que tienen que hacer en el sistema de salud. Y ustedes, que son los nuevos auditores, tienen que tener ese escenario claro. Ustedes son, les repito, valiosísimos para un gerente. Valiosísimos como un gerente. Entonces tienen que, cuando estén en el ejercicio, tienen que levantar la mano cuando algo funciona y decir, esto no funciona bien porque está así, 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 y allá tendrán que tomar soluciones. Un buen auditor le apoya a uno con eso. Le muestra dónde está el error, le muestra dónde está la debilidad, le muestra todas las oportunidades de mejora a uno. Aparte de la lista de chequeo del 1 con 1 que tienen que hacer, que es obligatorio, mostrar el escenario completo para que el gerente pueda tomar decisiones. Son muy buena herramienta y quiero que lleven, si esta charla se llevan solamente ese pedacito y entienden la importancia de la auditoría para tomar decisiones de la gerencia, para mí valió la pena toda la clase. ¿Listo? Doc, Sí, una doctor. preguntita. Dime, Alejandra. Bueno, cuando hablábamos del auditor concurrente, ¿el auditor concurrente es contratado por la IPS o por la EABP? Mira, los auditores hay que tenerlos de los dos. Yo tengo un auditor de cuentas médicas y un auditor de concurrencia en la IPS. Y la EAPB debe tener uno. Okay. Pero yo debo tener auditoría interna. Uno debe tener siempre auditoría interna y externa, ¿cierto? Sí. El auditor externo es el que contrata a otro para revisarme. No es que yo contrate una firma afuera para que alguien me audite, no, ese es un interno de todas maneras. Los pares, por así decirlo. Preferiblemente tiene que ser un auditor médico o un auditor enfermero. Pues mira, la auditoría de pares funciona muy bien, pero pues como audita un coloproctólogo. Sí, es difícil. Sí, pero un auditor sensato, cuando usted audita un proceso, una concurrencia, cada patología tiene unas indicaciones. Ujú. Cada prescripción tiene criterios 1A, 1B y 1C de prescripción. Lo que salga de ese criterio, pues no hay que ser un científico, pues no hay que ser un superespecialista para señalarlo. Ahora, ¿qué pasa? A los médicos, pues hay que saberles informar que están cometiendo un error. Porque si uno va con el machete en la mano, pues sacan un hacha y le pegan un hachazo a uno y le dicen, ¿acá tú eres médico? Y Claro. desarman.
Pero cuando el auditor está para acompañar el proceso y decirle, Doc, mire, revise la guía, que la guía dice esto y nos toca trabajar así porque finalmente de ahí sale su sueldo y sale el mío para que revisemos que esto funcione. Un médico bien acompañadito funciona muy bien. El auditor es muy valioso dependiendo de la estructura. Yo les decía al inicio, tienen que ser muy duros con el proceso, pero muy suaves con las personas. O Porque sea, eso, Doc, que en medios prácticos sería bueno tener tanto auditor enfermero como auditor médico dentro de la IPS, de y las ojalá dos un auditor clases. terapéutico, ojalá un Ok, terapeuta que audite los terapeutas, ojalá un bacteriólogo que audite los bacteriólogos, ojalá él ok, pudiera tener pares, ojalá pudiera tener pares, porque sí, uno al par, uno entre pares hay mucha más confianza desde el tema del colegaje. Ahora, los mejores jefes, los mejores auditores sin ánimo de ofender a los demás mortales, pues son las jefes, porque a diferencia de sí, los demás, claro, porque son las que más están metidas en el servicio, son las que más conocen. claro, y aparte que de la formación de pregrado, los únicos que tienen una base sólida administrativa son los jefes. A los demás nos Sí, enseñan a diagnosticar, a pronosticar y no más. Se diagnostica, interviene y pronostica. La jefe organiza ujú, servicios. Entonces, ese enfoque administrativo que tienen desde el ADN las jefes, las hace mucho más útiles a la hora de tomar decisiones desde la auditoría. No digo que los demás no servimos, no, yo no soy jefe y cuando fui auditor me fue muy bien. Pero ya. eso depende de la forma, les repito, duros con el proceso y el proceso está escrito. Las rutas clínicas están escritas. Cuando usted Ujú. sale el protocolo es una sugerencia, no es obligatorio, no es una sugerencia. Una sugerencia tiene evidencia científica. Entonces, ¿qué hace el resto del mundo para manejar este diagnóstico? Esa es la sugerencia. Ahora, si yo me salgo de la sugerencia, es porque lo puedo argumentar muy bien. Entonces, un médico se puede salir del protocolo, pero tiene que justificar por qué salió. Usted no puede decir que no, yo no voy a mandar estatina porque yo voy a mandar este otro tipo de medicamento porque me salió de los huevos. No, tiene que hacerlo porque encontró una evidencia clínica o un condicionante en el paciente que lo llevó a tomar esa decisión clínica. Y eso tiene que quedar en la historia clínica. El acto sublime de respeto por el colega y por el paciente se llama historia clínica. Yo tengo que diligenciar la historia clínica con rigor, con respeto. La historia Doc, clínica es un acto respetuoso por los demás. Que el que lea la historia clínica sepa que ahí estuvo un profesional que vio las siguientes condiciones y tomó las siguientes conductas para lograr los siguientes resultados. Eso tiene que ir la historia clínica. ok. Doc, una preguntita, Bueno, porque pues una vez me pasó un caso, una jefe auditora concurrente me pidió el favor de que le ayudara a contestar una glosa. Eh, nos iban a glosar dos pacientes que tenían cálculos renales. sí, Un compañero mandó lo que está dicho en las guías, el Urotac, sí. pero el otro compañero envió una resonancia de riñones o una ecografía renal, no me acuerdo muy bien. ¿Qué le envió? Esa parte fue difícil pelearla para la glosa, porque no teníamos de dónde pegarnos, porque el gol estándar, por así decirlo, es el Urotac, El Urotaxi. pero no teníamos de dónde pegarnos para la ecografía renal para justificar. Esa sí no la glosaron. Claro, mira, si en la historia clínica el tratante que dijo, no voy con Urotac, que es el gol estándar, sino que voy con la eco no creo que la den porque vale 30.000 pesos. Seguramente era una resonancia. O era la Ya. misma eco. Si usted no justifica en la historia clínica por qué se salió el protocolo, lo van a glosar y ustedes lo van a echar. Ese es el problema que tienen muchos médicos, Doc. Por pereza, solamente ponen en la justificación cuando solicitan el examen, se solicita, pero Sí, eso, no justifican por qué. Y es por mera pereza. Entonces es ahí donde la institución pierde, vienen las glosas, vienen los auditores y dicen, no te vamos a pagar eso. claro, pero cuando usted el médico lo contrata por prestación de servicios, no le hace ni que una prueba de ingreso. No le hace ninguna. Usted solamente se certifica que sea médico, porque necesita un médico ya porque le renunció el que fue. Ujú, Y ese médico no lo mete en un programa de capacitación, de educación médica continuada. Usted lo que hace es que ese médico lo echa por las glosas y trae ujú. otro que tampoco capacita, que tampoco educa y tampoco acompaña y también lo va a echar en 3 meses.
Claro. Ese es un ciclo macabro que tenemos en salud. Todo el mundo trabaja en toda parte. O porque se aburre y renuncia o porque lo sacan. Y, Sí, uno- eso pasa. y la gente no renuncia al sueldo, la gente renuncia al jefe. No a la enfermera jefe, al jefe directo. Pues. La gente se mama a un jefe grosero o un jefe haragán y se mama y se va. Y los otros que salen por malos. Porque ni siquiera es el sueldo, porque en Colombia nos pagan muy mal a todos y se pone mucho en pagarnos. Si fuera por sueldo, ninguno trabajaría en salud. Pero, pero es eso, es la dinámica de la institución. Y uno tiene que fortalecer. Cuando uno habla del componente educativo, es obligatorio en la 3100 en habilitación. Tiene un cronograma de capacitaciones a los profesionales, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Pero está la modalidad de contratación. Es que está las IPS serias y las que no. Una IPS seria no sobrevende la capacidad instalada y dentro del tiempo de labores tiene un espacio para capacitar a la gente. Pero usted imagina un médico que le toca dar 24 horas. Que le dicen que saliendo del turno tiene la capacitación a las 10 de la mañana. No va. ¿Qué va a ir? Está trasnochado, está cansado, no va. Se Y queda aparte eso no le dormido. pagan ese horario porque no está, es por OPS y no lo pagan tampoco. Claro. Entonces Está tampoco por va. fuera de su horario laboral. Y a uno lo Pues, llaman a las capacitaciones y uno va con una pereza y lleva el celular y lo pone en silencio, pero chatea, estoquea por Facebook, revisa Mercado Libre, se mete al Instagram y no pone cuidado. Entonces, cuando uno va a la capacitación, uno tiene que ir con la misma actitud que va el que lo va a capacitar a uno, porque es una oportunidad de crecer profesionalmente. Un tema cultural que nos toca trabajarlo fuertemente en las instituciones. La educación médica continua es el arma que nos va a dar la defensa necesaria para podernos sostener como sistema. Si los médicos siguen como ruedas sueltas, médicos hablando entre médicos, enfermeras con las enfermeras, terapeutas con terapeutas, y no hacemos la ruta crítica del paciente, entendemos que en esa cadena de valor todos somos igual de importantes, algunos con responsabilidades diferentes, pero todos igual de importantes, no va a pasar nada con lo que estamos haciendo. Eso cuando la ministra cierre las EPS, se va a enterar el problema grande que tenemos en la prestación, que no se nota porque las EPS son tan malas que nos camuflan. Es lo que va a no, pasar. y cuando ocurre caso contrario, o sea, el profesional médico quiere capacitarse, pero la IPS donde se encuentra laborando no le permite. O sea, caso personal, por decir algo, yo me encontraba laborando en una IPS, no voy a dar nombres, y dictaban un curso gratuito de atención a pacientes de violencia sexual. Y por decir algo, yo quería ir, pero el coordinador médico dijo, no, no puedes ir porque tú no eres de planta, sino que eres contratada por OPS y aquí solamente le vamos a dar a los de planta porque son los médicos fijos. Así me contestaron una vez. Pues Alejandra, estabas en un muy mal sitio para trabajar. Mm, Esos sitios, esos son los que más se quejan de los profesionales después. Esos sitios le echan la culpa al profesional. Y acuérdate que claro, esto es una cadena de valor. Todos somos eslabones dentro de la misma cadena y todos somos igual de importantes. Entonces, negarle el espacio médico para capacitarse es entender muy poquito cómo funciona el sistema de salud. En esos sitios, finalmente esas instituciones terminan quebradas y sí, terminan claro. Y cerradas. los médicos de planta ni siquiera fueron a la capacitación. Porque no hay una Sí, política institucional de formarse. Imagínate que bloquean al que quiere ir claro, y al que va obligado porque lo obligan a ir porque es de planta. Usted tiene que ir porque es de planta. O sea, ni siquiera es, vamos a capacitarnos para mejorar, no, le toca ir porque es de planta. Imagínese, con esa forma de invitarlo a uno. Si así están buscando novia, van a morir vírgenes. Así no llega uno a ningún lugar. Es política institucional el cronograma de capacitaciones médicas. Pero las capacitaciones va uno con gusto porque es capacitación. Hacen de uno un mejor profesional, uno tiene que ir con algo después de capacitarse. Pero si la institución la tiene como una cosa obligatoria y cumplimiento por la ley, pues funciona así, uno va obligado y obligado no sirve, nada funciona obligado, nada, la cárcel nomás. Y eso. Bueno, entonces, ¿qué es la suficiencia del talento humano y qué es la suficiencia financiera? Para definir cuántas personas trabajan en un servicio, no hay una ley en Colombia que nos diga la hospitalización general es un auxiliar cada 10 camas, una jefe cada 3 auxiliares, un terapeuta cada 20 pacientes. No hay una ley que lo diga. Eso va en la política de la institución. Entonces uno dice, si yo tengo una UCI de pacientes muy complicados, pues debe haber un auxiliar máximo para 3 pacientes, porque esos pacientes están complicados. Pero tengo hospitalización general de baja complejidad,
que el paciente se baña solo, va al baño solo, escasamente estará por un cuadro antibiótico. Si no lo mando a un home care, que es lo que debería hacer, y lo tengo hospitalizado, cobro solo enfermera, cubro 15 pacientes, un auxiliar. Entonces ya depende de la política propia de cada uno de los prestadores. Y va de la mano con cuántas camas tengo, con el nivel de complejidad de mi servicio, si solamente soy ambulatorio, o voy hasta las 9 de la noche, o voy hasta las 4 de la tarde, no sé, el horario de atención, si es por turnos, eso dependerá. Por ejemplo, nosotros cuando planeamos la última clínica que yo abrí, que fue Santa Bárbara, nosotros planeamos un número de auxiliares de enfermería para el día y era más o menos la mitad en la noche para hospitalización, porque la hospitalización en la noche pues no necesita tantos auxiliares como necesita en el día. Más en la noche están básicamente para algún medicamento que tenga un horario, pues que si hay que despertar al paciente para el medicamento, ya creo que es un error terapéutico, pero si toca hacerlo, tocará hacerlo. Pero que estén en la mañana para el acompañamiento con todas las demás actividades. Entonces uno define de acuerdo al horario. Voy a colocar varias en la mañana, que hay ronda, que hay baño, que hay renovación de camas, y pongo poquitas en la noche. O tengo muchas siempre, o tengo poquitas siempre, depende del servicio. Esa política de cómo defino la calidad del talento humano, eso va amarrado a la institución. Y la suficiencia patrimonial sí la pide la norma. Para poderte habilitar te dicen, usted para poder abrir servicios debe tener 6 meses de capital de trabajo, es decir, la plata para operar 6 meses en una cuenta. Usted no le pide que muestre la plata, usted llena un documento llamado suficiencia patrimonial y dice que los tiene. Y que los pasivos, es decir, las deudas que usted tenga, no superen la mitad del valor del patrimonio. El patrimonio es la suma de todos mis activos y lo que yo tengo. ¿Cuánto vale la empresa? Si la empresa tiene en patrimonio 100 millones de pesos, pues no puede haber más de 50 millones. Y debe tener la plata para trabajar 6 meses. Eso es básicamente la suficiencia financiera y talento humano. Y esos son los 5 elementos que hay que tener en cuenta. Lo otro es estudio de mercado, es análisis, es lo que sigue. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doc, o sea que en esa parte un hospital también tendría que apoyarse no solamente en la parte médica, administrativa, sino también en un economista. Pues no necesita un economista, puede ser un estadístico más bien. Ya. Porque miren, usted tiene un equipo contable, usted tiene un contador en la institución. Usted ya sabe cuánto Ujú. cuesta su nómina, sabe cuánto paga internet, sabe cuánto paga. Usted ya definió costos, que es lo que veníamos hablando al inicio. Por allá en la Ujú. diapositiva, aquí está. Costos de operación. Usted tiene los costos de operación definidos. Usted dice los costos de operación por 6. No hay que traer un Ya. economista. Yo creo que hay que traer más bien un buen director científico y un par de jefes bien tigres. Ojalá una epidemióloga y la otra saludista pública. Y uno con esos 2 jefes, más el equipo de auditores, uno se puede mover muy bien en una institución. Un buen director científico que haga las veces de dirección científica, que tenga credibilidad por los pares, que tenga credibilidad por el resto del talento humano, que camine el servicio, que esté para solucionar más que para restringir. Y una jefe en estadística muy buena, o un médico estadístico, o un ontólogo estadístico, alguien que sepa estadística en salud, y otro que sepa salud pública, un epidemiólogo que sepa salud pública. Uno con esos 2 tigres, uno atiende lo que venga y lo funciona como sea, a nivel operativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? ¿Les puedo No. preguntar entonces cuáles son los 5 elementos para planear un servicio de salud? ¿Y alguien me contesta? Sí, señor. Primero la caracterización Sí, de la población, portafolio de servicios, muy bien. modalidad de contratación, la Sí. capacidad instalada y talento humano y financiero. Perfecto. Bueno, yo creo que todos entendieron así como Meir. Sí, señor. Bueno, entonces valió la pena el refuerzo. ¿Alguna otra pregunta? Aclaró bastantes dudas, profe. Para eso estamos. Cuando requieran, con mucho gusto. Ahí ya tienen, creo que ahí está mi correo electrónico y mi teléfono. Si no les contesto, les devuelvo la llamada. Y lo que me quieran escribir, con mucho gusto estamos disponibles. Recuerden que la universidad, aparte de las clases y los títulos, tiene un apoyo muy importante con el tema de bibliotecas.
y tienen un apoyo muy importante con el acompañamiento que hacen los profesores. Aprovechen todas las herramientas que la universidad les da, que eso finalmente les ayuda a sacar el mayor provecho de este proceso de capacitación. Profe, por ahí están escribiendo en el chat. A ver, reviso. Ya. Sí, señora, ya les mando ese borrador que les dije que les va a mandar. Es un borrador de una modificación de la 3900, de la 3100, pues básicamente de forma. Me regalan un correo electrónico. Paola, ¿tú tienes el correo de los demás para enviártelo a ti que tú lo envíes a los demás? Paola, Profe, si usted me lo envía, yo me encargo de compartirle a los compañeros. listo. Ya en este momento, mientras hablamos, lo voy a cargar y lo envío. ¿Listo? Vale, gracias. Pau. Profe, mira aquí una Señora. compañerita de Faisuri escribió, hizo una pregunta más tempranito. La De nota cómo técnica. hacer un... Hmm. Sí, señor. Una preguntita sencillita, la preguntita de Faisuri. Ya reviso, ya les abro otra presentación que tengo y en un momentico lo revisamos, ¿listo? Pavas1823@mail.com. Un momentico que estoy aquí escribiendo. Paola, ¿me confirmas por favor el recibido? Ya te la envié. Ya verifico. Ok. Esta es la pregunta que nos hace... espera que te rechazo. Espera, voy a compartir. Esta es la pregunta que nos hace Faisuri, es nota técnica. Pues hay una clase completa de nota técnica. La nota técnica, básicamente, para que se hagan una idea. Pero espero que yo bloqueo esta clase. Dejo de grabar aquí porque esto no nos queda eso como si fuera otra clase. Pero es que me olvido. Momento, que no me acuerdo cómo es que se deja de grabar. Aquí.